Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 15. Ojalá todo esto fuera real. Benjamín lo miró y guardó silencio por un instante. La luz del sol que entraba a raudales por los ventanales de la sala de conferencias, que iban del suelo al techo, iluminaba el cabello rubio de Homelander, dándole un aspecto realmente hermoso. Homelander estaba un poco nervioso. Entonces habló Benjamín. John, dijo, ¿te preguntas por qué le doy tanta importancia a tonterías como que Atrain atropella a alguien y que Translucent espíe? Los ojos de Homelander parpadearon levemente. No habló, pero su silencio fue una respuesta. Sí, realmente estaba pensando en eso. No entendía por qué su padre armaba tanto alboroto por tonterías. ¿Qué tenía de malo atropellar a alguien? ¿Qué tenía de malo echar un vistazo? Eran superhéroes. Se suponía que los superhéroes eran inmunes. Al menos, eso era lo que le habían inculcado durante toda su infancia. Había hecho muchas cosas terribles a gente común, pero Boog nunca le había dicho que estaba mal. Benjamín se recostó en su silla. La mirada que le dirigió a Homelander se transformó en decepción. Se supone que son unos malditos superhéroes, dijo Benjamín, decepcionado. Pero son tan jodidamente patéticos. Tan patéticos que cuesta creerlo. Los 7, el mejor equipo de superhéroes de Estados Unidos, la élite de la élite, seleccionados tras múltiples rondas de pruebas entre todos los superhéroes del país, talentos únicos. ¿Y el resultado? Uno se droga y atropella a la gente, otro espía en los baños, otro se acuesta con delfines y otro se pasa el día melancólico en silencio hasta que mi hijo le clava la mano en el pecho. ¿Este es el mejor equipo de Estados Unidos? Es una decepción de mierda. Hizo un gesto con las manos abiertas. ¿Cómo demonios habéis acabado siendo todos más patéticos y cobardes que antes? Su mirada atravesó directamente los ojos azules de Homelander. ¿Y tú, John? Hijo mío. El superhéroe más poderoso de la Tierra. Tu problema, a mi parecer, es mayor que el de todos ellos juntos. La expresión de Homelander se congeló. El último rastro de una sonrisa burlona desapareció de la comisura de sus labios, que se tensaron hasta formar una línea dura. Parecía agraviado. Era una queja genuina y sin adulterar. Como un niño al que un profesor reprende públicamente en clase. Después de que todos sus compañeros hayan sido regañados, el profesor lo señala a él solo para decirle: tu problema es el más grave. El chico quería defenderse, quería decir que no era justo, quería decir que esas personas habían hecho cosas mucho peores que él, pero no respondió, porque en el fondo, sabía vagamente que su padre podría tener razón. Benjamín se puso de pie, se acercó a Homelander, echó el brazo hacia atrás y le dio un puñetazo en el hombro. No tuvo ni de lejos la fuerza del puñetazo en la azotea, pero dolió bastante. Homelander se echó hacia atrás, llevándose la mano a la herida. Miró a Benjamín con el ceño fruncido, sin rastro de ira en su expresión, solo confusión y un profundo resentimiento. A partir de ahora, se detiene por completo la circulación del compuesto V en el mercado negro, declaró Benjamín. No quiero que aparezca ni un solo superterrorista en Estados Unidos, ni en ningún otro país del mundo. Ya lo consulté con Edgar, y estuvo de acuerdo. Y aunque no lo hubiera estado, no habría tenido otra opción. Homelander se agarró el hombro, permaneciendo en silencio. El compuesto V era la savia de Boog, la fuerza motriz de toda la operación, desde los cimientos hasta el último piso de la torre. Los superhéroes eran el producto, y el compuesto V, la línea de producción. Interrumpir la distribución en el mercado negro y detener la creación de superterroristas reduciría la demanda de superhéroes, lo que supondría un duro golpe para las ganancias de Boog. Abrió los labios, con ganas de decir algo sobre los intereses de Boog, sobre cómo reaccionarían Edgar y la junta directiva. Pero entonces pensó en cómo Boog los había tratado a él y a su padre. Vendieron a Soldier Boy a los rusos, lo torturaron durante 40 años. Lo sacaron del tanque de incubación, lo sometieron a experimentos y torturas implacables. ¿Por qué habría de desobedecer las órdenes de su propio padre por el bien de Boog? Los ojos de Homelander se aclararon. Se tragó las palabras. Pero, en realidad, su confusión persistía. ¿Qué daño real les causaba a él o a Soldado la aparición de esos superterroristas? ¿Qué tenían que ver con ellos las muertes de gente común? No lo entendía del todo, pero prefirió no preguntar. No por miedo, sino porque preguntar podría hacerlo quedar como un tonto. Y tal vez provocar que su padre le diera otro puñetazo. Había algo más.
Homelander tampoco estaba seguro de si Soldier Boy estaba haciendo esto simplemente para perjudicar los intereses de Boog, o si realmente era un buen tipo. ¿Un buen tipo con una boca sucia? Benjamín lo miró, inclinándose una vez más con las manos sobre las rodillas, hasta que su mirada quedó a la altura de la de Homelander, que estaba sentado. El gesto se sintió como una conversación genuina entre dos personas que se miraban a los ojos. Homelander miró al soldado niño que tenía delante. Escucha, John. Eres un puto superhéroe. No, eres el puto superhéroe más poderoso del mundo. No existimos para Boog, ni existimos para representar una dinámica guionizada frente a las cámaras. Existimos para proteger a esos cobardes débiles e indefensos que no pueden protegerse a sí mismos. ¿Entendido? Los labios de Homelander se movieron levemente. En toda su vida, nadie le había dicho esas palabras. Madeline le enseñó el valor de una marca. Edgar le enseñó a sopesar los pros y los contras. Relaciones Públicas le enseñó a interpretar sus diálogos con sincera emoción ante la cámara. Nadie le había dicho jamás que su mera existencia tenía como propósito proteger a la gente común sin superpoderes. Sé que eres un buen chico. John Benjamin se enderezó y le dio una palmadita suave en el hombro a Homelander. No eres mala persona. Simplemente, nunca tuviste a nadie que te enseñara lo correcto de pequeño. Todavía estás a tiempo de arreglarlo. Buen chico. La forma en que las palabras salieron de la boca de Benjamín fue completamente diferente de los elogios estériles e impresos en las hojas de relaciones públicas de Boog. Homelander bajó la cabeza, mirando sus manos sobre sus rodillas. Benjamín se levantó y sugirió: se está haciendo tarde. ¿Qué te parece si bajamos a la cafetería a cenar juntos? Homelander levantó la vista. Cenar con su padre. La frase le resultaba tan ajena como la fórmula molecular del compuesto V, pero tenía mucho más peso que cualquier guión perfecto ideado por el Departamento de Relaciones Públicas. De acuerdo. Se puso de pie, colocándose detrás de Benjamín. Homelander siguió a Soldier Boy por el pasillo, con su capa ondeando suavemente tras él. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Benjamín entró primero. Homelander lo siguió, girándose para colocarse correctamente. Los dos quedaron uno al lado del otro contra las paredes espejadas del ascensor. Uno vestía un traje verde oscuro, el otro una capa roja. De estatura similar y siluetas parecidas. Homelander se quedó mirando los dos reflejos uno al lado del otro en el espejo, y de repente recordó algo. Había una sesión de fotos programada para la semana siguiente. El Departamento de Relaciones Públicas de Boog le había entregado un nuevo guión. Aún no lo había leído completo, pero entendía la idea general. Debía aparecer en una casa antigua, cálida y nostálgica, presentando a su familia ante la cámara. Presentar a sus abuelos, a su madre y a su padre. El guión especificaba que su madre tocaría una melodía suave al piano todas las noches. Debía haber un piano antiguo de verdad en la habitación, con algunas fotos familiares meticulosamente envejecidas sobre la tapa. Y su padre, el guión lo detallaba, debía sentarse a su lado en un banco de trabajo, construyendo juntos un avión de juguete. En el preciso instante en que recibió el guión, pensó: ojalá todo esto fuera real. No es un decorado. No es una casa provisional improvisada por el equipo de producción. Y, desde luego, no es un piano roto ni fotos envejecidas artificialmente sacadas del departamento de atrecho por relaciones públicas. Es una familia real, una familia corriente. Pero en ese preciso instante, de pie en el ascensor, Homelander observó el perfil del hombre del traje verde oscuro que estaba a su lado. Su padre era real. Daba puñetazos, palmeaba hombros y decía cosas como: eres un buen chico. ¿Puedo cenar contigo todos los días? Es decir, si estás libre. Claro, si estás ocupado. ¿Puedo cenar solo?, preguntó Homelander, encogiéndose de hombros ligeramente para fingir que no le importaba. Capítulo 16. Mejora de las estadísticas físicas. Benjamín y Homelander estaban sentados frente a frente, bebiendo refrescos de cola y comiendo hamburguesas y pollo frito mientras sonaba una notificación en sus oídos. Timbre. Has hecho que Homelander sienta el peso del cariño de un padre amoroso. Homelander nunca ha comido con su familia, ni nadie le ha dicho jamás que es un buen chico. Siempre recordará a ese buen chico que acabas de decirle. Recompensa obtenida. Superfuerza nivel 5 mejorada a nivel 6. Habilidades actuales. Explosión de energía nuclear nivel 3. Puede liberar energía radiactiva de alta intensidad capaz de incinerar cualquier cosa y quemar el compuesto V dentro del cuerpo del objetivo. Superfuerza nivel 6. Posee la superfuerza de nivel superior de los superhéroes de élite.
Super defensa nivel 5, invulnerable, inmune a las armas de fuego convencionales y a la mayoría de los ataques de superhéroes. Autocuración nivel 5, actividad celular extremadamente alta, capaz de reparar rápidamente heridas mortales. Resistencia a la radiación nivel 5, completamente inmune a la radiación nuclear y a todos los rayos dañinos. Super velocidad nivel 1, posee la velocidad de un super estándar. Eterna juventud, la forma física permanece permanentemente en su máximo esplendor. Benjamín no esperaba que la recompensa fuera tan generosa esta vez. Quizás se debía a que Homelander había sentido de verdad el peso del afecto familiar. Su fuerza ya estaba a la par con la de Homelander, tal vez incluso un poco más, y ahora que había alcanzado el nivel 6, sin duda se había vuelto aún más poderoso. Benjamín sintió una oleada de poder puro recorriendo todo su cuerpo, esta sensación de volverse más fuerte era innegablemente satisfactoria. Desafortunadamente, Benjamín habría preferido adquirir supervelocidad o supervuelo para compensar sus principales deficiencias. Si bien ya no lo dejarían atrás una bicicleta alquilada, un sedán común aún podría superarlo fácilmente. La velocidad actual de Soldier Boy era probablemente solo un poco mayor que la de un humano normal. Ni él mismo estaba del todo seguro. A diferencia de los pensamientos ociosos de Soldier Boy, Homelander estaba removiendo los cúbitos de hielo de su vaso con una pajita, haciéndolos tintinear suavemente contra la cola. Durante la comida, miró a Benjamín varias veces. En el ascensor, Benjamín acababa de asentir, diciendo: ¿acaso no es comer en familia lo que se supone que hay que hacer? Al pensar en esto, la pajita se le resbaló de la mano y golpeó el fondo del vaso con un chirrido agudo. Ajustó rápidamente la pajita y bajó la cabeza para tomar un sorbo de cola. El refresco ya no estaba muy frío, pero lo bebió despacio, como si usara el gesto para disimular algo. Tal vez el repentino brillo que surgió en sus ojos azules. Homelander habló bruscamente. Las patas de pollo de la cafetería están un poco saladas. Benjamín resopló. Entonces dile a la cocina que use menos sal la próxima vez. ¿De verdad tengo que ocuparme de cada pequeño detalle? La expresión de Homelander se crispó ligeramente. Aún estaba absorto en sus emociones. Justo en ese momento, el teléfono inteligente que Benjamín llevaba en el bolsillo, el mismo que había estado usando durante menos de una semana, empezó a vibrar. Lo sacó y echó un vistazo a la pantalla. Era una notificación de noticias, un titular de última hora de CNN, con un llamativo banner rojo de noticias de última hora que se extendía por la parte superior de la pantalla. Su mirada se detuvo en el titular un instante antes de girar el teléfono hacia Homelander para enseñárselo. En la pantalla se leía: Starling se une a los 7. Bout anuncia el banquete de bienvenida de esta noche. La estrella emergente Annie January hará su debut oficial. Starling iba a llegar esta noche. Homelander miró la pantalla, con expresión impasible. Por supuesto, sabía desde hacía mucho tiempo que Starling se uniría a los 7. Esta decisión se tomó antes de que te convirtieras en director ejecutivo, pero obviamente, si no te gusta la nueva integrante, podemos expulsarla, explicó Homelander rápidamente. No entendía por qué a Benjamín le importaba. Quizás era porque la incorporación de Starling no había pasado por su aprobación. Tras guardarse el teléfono en el bolsillo, Benjamín cogió su bandeja y se puso de pie. No importa. Simplemente, que no vuelva a ocurrir. Y, en general, salvo hoy, no me entrometeré demasiado en las trivialidades cotidianas de los 7. Sigues siendo el capitán del equipo. Benjamín, por supuesto, no tenía intención de echar a Starling. Aún tenía que intimidar a DDEP esa noche. Tras terminar de comer, los dos se separaron junto a los ascensores. Homelander fue a ocuparse del asunto del compuesto V, mientras que Benjamín subió en ascensor a su nuevo dominio, que en menos de un día ya era conocido como la Oficina de la Leyenda Retornada. La oficina que Bout le había asignado estaba ubicada en el piso 56 del edificio, designada específicamente para el director ejecutivo de asuntos superhumanos. Al abrir la puerta, describir el interior como simplemente lujoso sería quedarse corto. La oficina entera tenía casi el tamaño de un apartamento de 2 habitaciones. Un enorme ventanal curvo, que iba del suelo al techo, daba directamente al río Hudson. En ese instante, el último resplandor del crepúsculo se desvanecía lentamente de la superficie del río, bañando la habitación en una paleta de tonos dorados oscuros y azul intenso entrelazados. El escritorio era una pieza sólida de nogal negro pulido, lo suficientemente grande como para albergar una reunión de planificación táctica.
Sobre su superficie reposaban la tableta más reciente personalizada por Boug, un conjunto de documentos y una placa con letras doradas. Director Ejecutivo de Asuntos Superhumanos. Estas palabras indicaban que el control de Soldier Boy sobre los superhéroes era absoluto, y que su estatus estaba claramente por encima del de Madeline. Mientras tanto, en las profundidades de la Torre Boug, en el centro de almacenamiento y gestión del complejo V, Homelander estaba de pie frente a una hilera de armarios de almacenamiento con temperatura controlada que brillaban con una fluorescencia azul fría. El dobladillo de su capa se arrastraba por el suelo de resina epoxi, proyectando un reflejo rojo oscuro. Frente a él se encontraban dos directores técnicos con batas blancas de laboratorio. Un hombre alto y delgado con gafas y otro bajo y corpulento con el pelo casi negro. Ambos temblaban en mayor o menor medida. Al delgado le temblaban las rodillas, mientras que al corpulento le temblaban las manos mientras sostenía su tableta. Cierren por completo todos los canales de distribución del mercado negro. A partir de hoy, envíenme una copia de los registros de inventario del almacén todos los días. Pero señor Homelander, el hombre larguirucho se ajustó las gafas, si cortamos por completo los canales del mercado negro, la junta directiva, ¿estás diciendo? Homelander giró la cabeza, dedicándole una sonrisa. ¿Que quieres debatir las opiniones de la junta conmigo? Las gafas del hombre desgarbado se deslizaron por el puente de su nariz. No, señor. Ninguna objeción. Lo cerraremos definitivamente. Lo cerraremos hoy mismo. Homelander le dio una palmada en el hombro. No fue fuerte, pero las rodillas del hombre larguirucho cedieron visiblemente. Bien. Me gusta la gente eficiente. Homelander se preguntó si estaba adoptando la costumbre de su padre de dar palmaditas en el hombro a la gente. Poco después, Atrain también recibió la noticia. Al principio estaba confundido, pero rápidamente se dio cuenta de que probablemente se trataba de una orden de Soldier Boy. Atrain suspiró. Ya que no tenía que hacer recados para Homelander, ¿podría seguir desviando compuesto V? Pensar en la próxima carrera lo ponía muy ansioso. Por suerte, aún le quedaba una buena cantidad de su reserva personal. Capítulo 17. Reprendiendo a Deep y Starlight de noche. El salón de banquetes de la Torre Boug estaba brillantemente iluminado. Manteles de color blanco marfil cubrían las largas mesas, los cubiertos de plata estaban dispuestos con esmero y cada plato había sido elaborado personalmente por un chef con estrella Michelin. Enormes pósteres de los 7 colgaban a ambos lados de las paredes. La icónica sonrisa de Homelander lucía excepcionalmente deslumbrante bajo las luces. Y, por supuesto, el póster de Soldier Boy también estaba allí. Los carteles de Soldier Boy y Homelander estaban colocados en el centro, uno al lado del otro. Sin embargo, la nueva posición de Soldier Boy aún no se había hecho pública. No era el momento adecuado. Annie January, cuyo nombre en clave era Starlight, estaba de pie en la entrada del salón de banquetes con su traje dorado hecho a medida y respiró hondo. Una fina capa de sudor aún le perlaba las palmas de las manos. Después de todo, esta era la noche más importante de su vida. A partir de esa noche, ya no era Annie, la chica de pueblo, sino a Starlight de los 7. Durante el banquete, Starlight conoció a mucha gente y vio aparecer a Soldier Boy en el salón. Starlight se quedó paralizada un instante. Reconoció ese rostro, por supuesto. Cualquiera en Estados Unidos que alguna vez hubiera encendido un televisor reconocía ese rostro. El soldado joven, héroe de Estados Unidos, pilar fundamental de Boug, el hombre que portaba un escudo y se abría paso entre una lluvia de balas en documentales en blanco y negro. Los libros de historia decían que había sacrificado trágicamente su vida, pero había regresado a Boug esta misma mañana. Decir que Starlight no estaba emocionado sería una completa mentira. A diferencia de la línea temporal original, donde su yo original arrasó media calle debido a un episodio de Tept y mató a bastantes personas, ganándose el odio de Starlight, ahora no sufriría ningún arrebato. Benjamin ya no era el soldado de antaño. Desde el otro extremo del salón de banquetes, Benjamin la miró y asintió levemente. Recibir el aliento de un predecesor tan legendario hizo que Starlight se sintiera aún más feliz. Deep estaba justo al lado de Starlight, saludando continuamente a la multitud. El banquete duró 2 horas. Tras retirar el último postre, los invitados se dispersaron gradualmente, los periodistas recogieron su equipo y el personal acompañó a los aficionados a la salida del recinto. Luego, Deep llegó a Starlight a ver la sala de conferencias de los 7. Ella siguió a Deep hacia el ascensor al final del pasillo. Las puertas de la sala de conferencias se cerraron tras ellos.
Starlight observó con atención aquel lugar legendario donde los 7 celebraban sus reuniones. Cuando Dedede le preguntó a Starlight si había un retrato de Homelander en la habitación, Starlight negó con la cabeza, diciendo que su ídolo era Dedede y que solía ser su fan. Dedede sonrió de oreja a oreja, pero cuando Starlight se giró, su expresión se transformó en puro horror. El ídolo de sus sueños, Dedede, ahora lucía una sonrisa pícara. Se había bajado los pantalones y miraba a Starlight con una ceja arqueada. Las pupilas de Starlight se contrajeron violentamente al darse la vuelta para marcharse. ¿Qué pasa? ¿No acabas de decir que estás obsesionado conmigo? Dedede extendió las manos, con expresión confusa. Aún así, Starlight se preparó para huir. Oye, esto se trata de lo mucho que deseas estar en los 7. Yo soy el número 2 por aquí. Justo cuando Dedede estaba lanzando su arrogante amenaza, se oyó un fuerte estruendo. La cerradura de la puerta se abrió violentamente, y los fragmentos del cilindro rebotaron 2 veces sobre la alfombra antes de caer a los pies de Dedede. Una figura vestida con un traje verde oscuro permanecía en el umbral, con el escudo sujeto al brazo izquierdo. El rostro que jamás se borraría de los documentales en blanco y negro ahora mostraba una mueca burlancia. «¡Qué coincidencia!», dijo Benjamín. Justo pasaba por allí y oía a alguien que decía ser el número 2 de los 7, preparándose para ponerle las manos encima a una novata que acababa de unirse. Con las manos aún en la cintura, Dedede se quedó paralizado, y la expresión de pánico que tenía en el rostro se transformó al instante. Abrió la boca para explicarse, queriendo decir que era una tradición en los 7, que mucha gente pasaba por eso antes de unirse, que solo era una broma. Pero no tenía tiempo. Lo que más detesto es que uses tácticas tan sucias para amenazar a una mujer. Eres un cobarde patético, gruñó Benjamín, y acto seguido le dio un puñetazo en el puente de la nariz. Al instante, una fuerza abrumadora lo golpeó, lanzando a Dedede por los aires. El crujido repugnante de huesos rompiéndose se mezcló con el grito agonizante de Dedede mientras resonaba en la sala de conferencias. Agarrándose la nariz, que le sangraba profusamente, Dedede se estrelló contra 2 sillas junto a la mesa larga antes de desplomarse sobre la alfombra. Benjamín se acercó con paso firme, apoyando su bota de combate con fuerza sobre la cabeza de Dedede. Inclinándose, bajó la voz hasta un volumen que solo ellos 2 podían oír. ¿También haces esto con tus queridos peces? ¿Esos peces dijeron que sí? ¿Eh? El tono de Benjamín era tan tranquilo como si estuviera hablando del tiempo. ¿Crees que esto es un acuario? Esto es tierra firme, y la tierra firme me pertenece. Dedede gemía de agonía, su cuerpo convulsionaba en el suelo mientras la sangre brotaba de su rostro, manchando su traje. Starlight permanecía en un rincón de la habitación, con los dedos temblorosos. Al ver a Dedede en el suelo, al hombre que minutos antes había intentado tocarla, ahora convertido en un montón ensangrentado sobre la alfombra, una oleada de pura satisfacción la invadió. Un imbécil como este se merecía una paliza. Si tu madre estuviera justo delante de mí, tal vez te mostraría exactamente cómo la destrozo, dejándola disfrutar plenamente de lo que planeabas hacerle a Starlight. Starlight parpadeó. La forma en que hablaba ese hombre era absolutamente brutal. Lo siento, señor. Me equivoqué, lo siento muchísimo, suplicó Dedede. Sé que la cagué, por favor, perdóname la vida. Benjamín apartó la bota de la cabeza de Dedede y dirigió su mirada hacia Starlight. Algo desconcertada, Starlight alzó la vista hacia el hombre que acababa de salir de sus libros de historia, momentáneamente aturdida. Pero pronto murmuró en voz baja. Gracias, señor. Tienes todos estos superpoderes, y aún así dejas que un inútil que solo se acuesta con peces te amenace. Además, eres una patética y cobarde, ladró Benjamín. Dándose la vuelta, salió de la sala de conferencias, deteniéndose en el umbral para echar una mirada a Dedede, que estaba hecha un desastre. A partir de ahora, una basura como tú queda fuera de los 7. Pero cuando Dedede escuchó esas palabras, el color desapareció de su rostro incluso más rápido que cuando aquel puño del tamaño de un saco de arena le había estampado en la nariz. No, por favor, Dedede lo lamentó profundamente. Evidentemente, al principio él había sido la víctima de acoso. ¿Cómo es que cuando le tocó a él acosar a otra persona, no se lo permitieron? Mientras tanto, Starlight seguía dándole vueltas a las palabras que Soldier Boy acababa de usar para insultarla. ¿En el extranjero? Espera, ¿no era ella una mujer? Abrió la boca, completamente sin palabras. Capítulo 18. Estoy orgullosa de él. A altas horas de la noche, en la Torre Boug, en la oficina privada de Madeline Stillwell.
El alcalde Steve de Baltimore estaba sentado justo en el centro del sofá de cuero. Madeline estaba sentada frente a él, con el dobladillo de su falda cuidadosamente recogido bajo las rodillas y una sonrisa profesional estándar en el rostro. 300 millones al año por un contrato exclusivo con Nubian Prince, dijo con voz suave. La tasa de criminalidad de Baltimore está en su punto más alto. Sus electores necesitan un superhéroe. El alcalde bebió un sorbo de su whisky y dejó el vaso en el reposabrazos del sofá. Sé lo que es el compuesto V. La sonrisa de Madeline permaneció inmutable. Pero sus dedos se detuvieron en el reposabrazos. No sé de qué estás hablando. Por supuesto que sí, dijo el alcalde con seguridad, recostándose en el sofá con una sonrisa burlancia. 200 millones al año. De lo contrario, este informe aparecerá en la portada del Washington Post mañana por la mañana. Madeline bajó la mirada hacia el sobre que estaba sobre la mesa de centro. La oficina quedó en absoluto silencio durante 5 segundos. Consideraré su propuesta. El alcalde se puso de pie, se abrochó la chaqueta del traje y salió de la oficina. La puerta se cerró tras él. Madeline tiró el sobre a la trituradora. Un momento después, llamó al alcalde para negociar un precio que les resultara conveniente a ambos. No muy lejos, tras haber escuchado la conversación gracias a su superoído, los ojos de Homelander se encendieron de ira. Sus ojos azules se volvieron gélidos. Un alcalde. Un simple funcionario municipal, que se atrevía a amenazar a Bough y Madeline con unas cuantas hojas de papel impresas. Su forma de pensar habitual era la misma. Sobrevolar la zona y usar su visión térmica para partir ese avión por la mitad. Rápido y preciso. Sin embargo, se detuvo. Una imagen cruzó por su mente. El soldado niño, de pie en la sala de conferencias, declaró rotundamente. Existimos para proteger a esos débiles e indefensos cobardes. Su padre había sido vendido por Bough durante 40 años. Bough usó el compuesto V para fabricar superterroristas y luego desplegó superhéroes para detenerlos solo para obtener ganancias. ¿Por qué demonios iba a seguir asesinando gente por Bough? Homelander enderezó lentamente las rodillas, mientras su capa seguía ondeando tras él al amainar el viento. Observó la multitud de luces del horizonte neoyorquino. Las luces se veían diferentes a antes. Tras contemplarlas un instante, Homelander se apartó de la ventana. Olvídalo. No iba a ir. Fuera de la ventana, el cielo nocturno de Nueva York permanecía tan silencioso como siempre. Ninguna franja roja surcaba el horizonte, ni rastros de rayos láser atravesaban las nubes. El avión del alcalde aterrizó suavemente en algún aeropuerto, dejando al alcalde y a su hijo completamente ajenos al hecho de que acababan de rozar la muerte. En la Torre Bough, las luces del despacho del director ejecutivo de asuntos superhumanos seguían encendidas. Starlight estaba de pie en la puerta, después de haberse cambiado su traje dorado por una sencilla camisa blanca y vaqueros, y sostenía una botella de champán que había traído del salón de banquetes. Su cabello rubio caía suelto sobre sus hombros. Benjamín levantó la vista desde detrás de su escritorio, echando un vistazo al licor que ella sostenía en la mano. Pasa. Soldado, vine a darte las gracias, dijo Starlight al entrar, dejando la botella sobre la mesa de centro. Por lo que pasó esta noche en la sala de conferencias y, aunque sus palabras habían sido increíblemente crueles, él la había protegido. Starlight sabía que debía mostrarle su gratitud. Ahórrate los agradecimientos. Es tardísimo y aún tienes tiempo para comprar champán. Starlight parecía un poco avergonzada, pero aún así dejó la botella sobre el escritorio. ¿Así es como habla Soldier Boy? Benjamín sirvió el champán en una copa. Tras una breve pausa, continuó. Él cree que está ejerciendo una especie de derecho de nacimiento, así que esto te sirva de recordatorio. Hay más de un imbécil como ese en Bough. Pero yo estoy relativamente cuerdo. Si tienes algún problema, ven a buscarme. Al fin y al cabo, ahora soy el jefe de los 7, y todo el equipo incluido mi hijo maricón me obedece. Señor, ¿Homelander es realmente su hijo? Starlight estaba completamente atónita. Esta noticia aún no se había filtrado a los medios. Aunque es un poco cobarde, tiene una personalidad detestable y se enfada fácilmente cuando las cosas se ponen feas, sigue siendo innegablemente el superhéroe más fuerte de Estados Unidos. Estoy orgulloso de él, dijo Benjamín, dando un sorbo a su champán, con el rostro lleno de auténtico orgullo. No muy lejos de allí, Homelander, haciendo uso de su superoído, oyó a Benjamín elogiándolo. Tú también. Soy igual que tú. El superhéroe más fuerte de Estados Unidos, murmuró Homelander para sí mismo.
Starlight bajó la cabeza y guardó silencio por un instante. Señor, solía pensar que unirme a los 7 era mi sueño. Ahora no estoy tan segura de que este sueño sea como lo imaginaba. No hay nada malo en el sueño. Es este maldito lugar el que no se lo merece, dijo Benjamín, dando otro sorbo a su champán y dejando la copa sobre la mesa. Pero puedes hacer que este lugar se lo merezca. Starlight lo miró. El hombre que parecía sacado directamente de las fotos en blanco y negro de sus libros de historia hablaba de forma totalmente distinta a cualquier otro ejecutivo de Vogue que hubiera conocido. Nada de promesas corporativas, ni discursos motivacionales mordaces, ni menciones al valor de la marca o al crecimiento de seguidores. Sus palabras eran algo toscas e increíblemente directas, pero eran sinceras. Ella sonrió. Gracias, y no solo por esta noche. Benjamín no dijo nada, simplemente levantó ligeramente su copa en respuesta. Starlight contempló el atractivo rostro de Benjamín, perdiéndose por un instante en sus pensamientos. Temprano en la mañana siguiente. El Departamento de Recursos Humanos de Vogue emitió 2 comunicados con una eficiencia sin precedentes. La primera noticia fue pública. Deep había renunciado a su puesto como miembro de los 7 por motivos personales, con efecto inmediato. En 10 minutos, el Departamento de Relaciones Públicas redactó un comunicado de despedida destacando sus extraordinarias contribuciones a la conservación marina y las secuelas de su larga lucha contra el crimen. Al final, añadieron una reflexión personal de Deep, escrita con profunda sinceridad. Por supuesto, Deep no había escrito ni una sola palabra. Arrastrando su maleta, Deep salió por la puerta lateral de la Torre Vogue, con cinta adhesiva médica sobre la nariz y moretones de color púrpura intenso que se extendían por ambos pómulos. Intentó disimularlos con una gorra de béisbol y gafas de sol. De pie junto a la acera, Deep volvió a mirar la Torre Vogue, un lugar que alguna vez creyó que albergaba su gloria. Con un suspiro, abrió de golpe la puerta de un coche y se deslizó en el asiento trasero de un taxi. La puerta se cerró de golpe y el taxi se incorporó al tráfico matutino de Manhattan. Por suerte, aunque lo habían expulsado de los 7, seguía trabajando para Vogue International, y Madeline le había asegurado que tendría oportunidades de regresar más adelante, dependiendo de su desempeño. Claro que no eran más que palabras vacías. A Benjamín no le importaban esas nimiedades. Simplemente encontraba a Deep repulsivo. Por supuesto, si Deep realmente lograba reformarse y dejar de ser tan despreciable, a Benjamín no le importaría que volviera. Por la tarde, Hughie llegó a Vogue. Hughie había ido de todos modos a cobrar una indemnización, ya que Atrain casi había atropellado a su novia. Dentro del ascensor, cuando Benjamín se cruzó con Hughie, notó que el chico sudaba visiblemente. ¿Qué demonios hace un cobarde como tú en Vogue de la nada?, preguntó Benjamín, haciéndose el tonto. Hughie pareció un poco avergonzado y respondió: estoy aquí para recibir una indemnización de Vogue. Toma el dinero y sigue con tu vida. Al fin y al cabo, tú y tu novia, que casi se convierte en carne picada, todavía tenéis vida, ¿no? Hughie asintió. Lo haré, señor. Y gracias de nuevo por salvar la vida de mi novia en aquel entonces. Benjamín le dio una palmada en el hombro a Hughie. Aunque la fuerza fue increíblemente ligera, aún así hizo que Hughie se estremeciera y apretara los dientes. Benjamín no tenía ni idea de cuánto de sus consejos tomaría Hughie en serio. Tal vez le haría caso, tal vez no, y de todas formas acabaría metido en líos con ese cornudo de Butcher. Aún así, aparte de despreciar la retórica de ese cornudo, Benjamín no odiaba a los boys. De hecho, si quería derrocar a Vogue y acabar con Edgar, podría usarlos fácilmente. Al fin y al cabo, Benjamín no era mucho más fuerte que el Soldier Boy original. Solo un poco más resistente y ligeramente más rápido. No sabía con certeza si Vogue tenía un mecanismo de seguridad oculto diseñado para neutralizarlo a él y a Homelander. Claro que, incluso sin los boys, Homelander inevitablemente se apoderaría de Vogue tarde o temprano. Usar a los boys podría simplemente acelerar el proceso. Capítulo 19. El plan contra el soldado niño. Benjamín estaba sentado en su oficina, tomó un sorbo de café y miró un archivo recién creado en su tableta. Se trataba de Hughie, Butcher, Frenchie y Mothersmilk. No faltaba ni uno solo de los 4. Sinceramente, Benjamín había pensado que si Robin no moría, Hughie no seguiría ese camino. Pero seguía involucrado, lo cual no tenía mucho sentido. Ahora Translucent había desaparecido sin rastro de vida, sin rastro de su cuerpo y nadie en Vogue International estaba investigando ni haciendo preguntas.
Y en cuanto a si Translucent estaba viva o muerta, la verdad es que no le incumbía en absoluto. Olvídalo, Benjamín no tenía intención de interferir. Para él, la vida o la muerte de Translucent no era tan importante como la de esos personajes femeninos tan bellos y sensuales. La planta baja de la Torre Boug, la sala de conferencias privada de Stanegar. Sin ventanas, con paneles acústicos en las 4 paredes y todos los dispositivos electrónicos guardados en un casillero blindado fuera de la puerta. Allí se aseguraban de que Homelander no escuchara su conversación. Varios miembros clave del Consejo de Administración estaban sentados alrededor de la larga mesa, con Madeline sentada a la derecha de Edgar. La iluminación era tenue. Vayamos directo al grano. La voz de Edgar carecía por completo de emoción. Las pérdidas desde que Soldier Boy asumió el cargo. Madeline abrió su tableta. El mercado negro del compuesto V ha sido clausurado, con una caída de las ganancias proyectadas del 23%. DDEP ha sido despedido, reduciendo a cero los ingresos por la venta de su mercancía basada en su propiedad intelectual. Eso supone una pérdida de al menos 800 millones. Además, debido a ese incidente, 3 de los patrocinadores de Atrain están negociando la rescisión de sus contratos. Hizo una pausa y continuó. Soldier Boy no tiene debilidades. No le importa el dinero, tal vez ni siquiera le interesen las mujeres, y no tiene defectos de personalidad. No le importará su reputación como a Homelander. No podemos encontrar ninguna ventaja, y como Soldier Boy es el padre de Homelander, este no le guarda rencor por tener mayor autoridad que él. Un silencio se apoderó de la mesa de conferencias. Un director de pelo blanco se quitó las gafas. ¿Y qué hay de Homelander? Si Madeline logra mantenerlo bajo control, al menos podría crearse cierto equilibrio, lo cual sería mejor que si Homelander tuviera el dominio absoluto como antes. Madeline dejó su vaso de agua, con un movimiento medio segundo más lento de lo habitual. Edgar habló en su defensa. En los últimos 2 días, Homelander no ha ido a Madeline a buscar leche. Su relación parece haberse deteriorado desde la llegada de Soldier Boy. ¿Por qué? Porque Soldado es su padre, dijo Madeline con voz seca. Cuando alguien que ha estado privado de afecto toda su vida de repente ve caer del cielo a un padre biológico, ¿a quién crees que va a elegir? Quizás, Madeline, tú puedas darle a Homelander más amor que el soldado chico. El soldado chico no tiene leche. Madeline se frotó las sienes, sin saber qué sería lo mejor que podría decir. El silencio volvió a reinar. El segundero del reloj de pared dio unas 3 vueltas antes de que alguien finalmente hablara. Al soldado niño no se le puede matar, pero sí se le puede contener. Los rusos lo consiguieron en aquel entonces. ¿Te refieres a, tendrá que abandonar la Torre Boug tarde o temprano? Los miembros de Payback siguen por aquí, excepto Black Noir. Ellos, más algunos supermanes dóciles, elegiremos un momento en que salga solo, le tenderemos una emboscada, lo controlaremos y lo encerraremos. Igual que en aquel entonces. Varias miradas se dirigieron a Edgar simultáneamente. Edgar no respondió de inmediato. Se quedó mirando el escritorio y, tras un largo instante, levantó la vista. Un enfoque doble, su voz carecía de inflexión. Madeline, satisface a Homelander lo más posible, haz que retroceda. Lo que sea que quiera, dáselo, apacínalo. En cuanto al otro bando, miró al director que había hecho la sugerencia. Póngase en contacto con Payback. Seguirán las instrucciones de Bough. Desprecian a Soldier Boy. Téngalos en alerta. Madeline asintió. Sabía perfectamente que antes, para ganarse a Homelander bastaba con una mirada, o tal vez con bajarle el cuello de la camisa. Pero ahora, se había convertido en una tarea que le exigía satisfacer todas sus peticiones en la medida de lo posible. Pero ya no le quedaban cartas bajo la manga. Sin embargo, Madeline tampoco sabía qué hacer. Aparte de ciertas partes de su propia anatomía, ¿qué más podía ofrecer? Pero pronto, Madeline pensó en Soldier Boy. Podría usar el mismo método que usó para seducir a Homelander para seducir. La reunión se dio por terminada. Los directores fueron saliendo uno por uno, dejando a Edgar sentado solo al final de la larga mesa. Soltó un suspiro. El regreso de Soldier Boy sin duda había causado bastantes problemas, y. Al parecer pretendía ser un superhéroe de verdad. Bough no necesitaba superhéroes de verdad. Bough solo necesitaba productos que cumplieran con sus normas. Capítulo 20. La manipulación de Madeline. Cuando Madeline abrió la puerta de la habitación de Homelander, él estaba sentado en el sofá. Al ver entrar a Madeline, Homelander dijo fríamente: fuera. No has venido a verme en 2 días. Ni siquiera me has mirado.
La voz de Madeline llegó desde la puerta, con un tono de lastimero perfectamente medido. Cerró la puerta, sus tacones resonando contra el suelo de mármol con un ritmo pausado. Era su estilo habitual. Siempre con el control, siempre serena. Pero esa noche, algo más se reflejaba en su mirada. Inquietud y cálculo. También había ansiedad, meticulosamente disimulada bajo la apariencia de ternura. Homelander alzó la vista, con una expresión algo compleja. Abrió los labios, pero no supo qué decir. Madeline, su contacto. La mujer más cercana a la palabra madre en toda su vida. En ese momento, Madeline estaba frente a él, vestida con un elegante traje azul oscuro. El escote era amplio, dejando ver un profundo escote. La mirada de Homelander se posó en él. Abrió la boca, pero sus pensamientos eran completamente indescifrables. Homelander. Madeline se sentó a su lado, pegando su pecho al suyo mientras extendía la mano para tocarle la cara. ¿Qué te pasa, Homelander? Homelander se movió medio centímetro hacia un lado, esquivando su mano. El movimiento fue mínimo, pero los dedos de Madeline se quedaron suspendidos en el aire, como si chocaran contra una pared invisible. Tu llegar la voz de Homelander era mucho más baja de lo habitual. Y Bout International. Lastimaron a Soldier Boy. No, no, mi amor. Madeline negó con la cabeza, con una expresión casi inocente en su sinceridad. En aquel entonces, solo creía que Soldado Chico era un superterrorista. No sabía que era tu padre. De verdad que no. Lo que le pasó, todo eso, no tenía ni idea. Pero cuando fui a revisar sus archivos hace un rato, dijo Homelander, mirándola fijamente a los ojos, me bloqueaste. Su mirada estaba llena de furia. Ya no miraba su escote. La habitación quedó en completo silencio, y el leve zumbido del aire acondicionado se hizo repentinamente más notorio. Madeline lo miró y, de repente, hizo algo que él no había previsto en absoluto. Se inclinó, abrió los brazos y lo envolvió en un fuerte abrazo, atrayéndolo completamente hacia ella. Madeline estaba realmente muy tensa. No tenía ni idea de si Homelander seguía bajo su control, pero sabía que esta era su única opción. Para Bout. Cambiando de posición, Madeline apoyó la barbilla en la parte superior de su cabeza, permitiendo que él se recostara contra su pecho. Homelander se quedó inmóvil, con las manos colgando flácidamente a los costados, sin saber qué hacer con ellas. Es todo culpa mía, susurró Madeline, su aliento rozando su oreja, con un temblor apenas perceptible. No sabía nada entonces, cariño. Si hubiera sabido que era tu padre, jamás lo habría hecho. Perdóname, ¿de acuerdo? Mi amor. La nuez de Homelander se movió. Volvió a mirar su pecho. Quería decir algo, pero la furia y el resentimiento acumulados durante días en su interior se disiparon de repente en el abrazo de Madeline. Ella comenzó a acariciarle suavemente la espalda. No has venido a verme en 2 días. ¿No vas a volver nunca? Mientras Homelander acercaba la cabeza, Madeline se apartó un poco, le acarició el rostro con las manos y le dio suaves caricias en las mejillas con los pulgares. Te espero todos los días. ¿Lo sabes? Todos los días, cariño. Homelander la miró fijamente a los ojos, con los labios ligeramente entreabiertos. Madeline aprovechó la oportunidad. Confía en mí. Sus dedos se deslizaron desde el rabillo de su ojo hasta su mejilla. Nunca te he mentido, cariño. Todas esas cosas fueron decisiones de Edgar. Yo solo las ejecutaba por él. En realidad, no sabía nada de tu padre en aquel entonces. Se inclinó aún más, con la frente prácticamente pegada a la suya. Déjame compensártelo, ¿de acuerdo? Como solíamos hacerlo. Puedes tener el amor de Soldado Chico, y aún puedes tener, mi amor, ¿no? La respiración de Homelander se volvió entrecortada. Sabía que Madeline podría estar mintiendo. Pero no pudo evitarlo. Su superoído le permitía percibir claramente los latidos de su corazón. Eran anormalmente rápidos. Antes, Madeline explicaba que se aceleraban por la pasión, pero existía otra posibilidad. Estaba aterrorizada. ¿La impulsaba la pasión en ese momento o el miedo? Homelander no lo sabía. Todo lo que había sucedido en los últimos días, el regreso de su padre, la negativa a entregarle los archivos, la muerte de Black Noir, esas conversaciones a medias en la oficina se había entrelazado, tensando el cordón umbilical en su cerebro hasta el punto de que estaba a punto de romperse. Sin embargo, en ese instante, la calidez de Madeline era real. Su aliento era real. Ese aroma familiar que emanaba de ella era real. No me apartes, susurró Madeline, deslizando los dedos por la nuca de él y guiando suavemente su cabeza hacia su hombro.
Los párpados de Homelander se cerraron, y la resistencia de su cuerpo se fue desvaneciendo poco a poco. Pero entonces, el insulto de su padre le vino a la mente. Cobarde. No quería ser un cobarde. Se negaba a ser manipulado por nadie jamás. Se negaba a ser la herramienta de nadie. Era Homelander, el superhéroe más poderoso del planeta. Sin embargo, los brazos de Madeline seguían firmemente alrededor de su cuello. Los puños de Homelander se apretaron con fuerza. Un instante después, un estruendo ensordecedor rompió el silencio. La puerta se abrió de una patada. La pesada losa de metal se desprendió por completo de sus bisagras, salió disparada por la habitación y se estrelló contra la pared opuesta con un rugido atronador. Madeline gritó, soltando a Homelander al instante. Homelander se puso de pie de un salto, con las pupilas dilatadas violentamente. Una silueta alta y silenciosa enmarcaba la puerta. Vestido con su traje verde oscuro, su escudo no estaba sujeto en su mano, sino colgado a su izquierda. Su borde metálico reflejaba la intensa luz del pasillo, desprendiendo un brillo frío. Benjamín, el soldado, permanecía de pie en el umbral, observando la escena desde el sofá. No hizo ni un solo movimiento agresivo. Ni rugidos, ni interrogatorios. Ni siquiera entró en la habitación. Simplemente se quedó allí, clavando a Homelander una mirada totalmente fría e impasible. Benjamín sabía desde hacía tiempo que Madeline tramaba algo. Cuando pasó por allí hacía apenas unos instantes, su atuendo le recordó a una vieja prostituta acabada. Era repugnante. Capítulo 21. Eres un completo cobarde. La mirada de Soldier Boy le dificultaba la respiración a Homelander más que cualquier rugido. Homelander se puso de pie, sin saber qué decir. Percibió la decepción en los ojos de Soldier Boy. Incluso parecía haber un rastro de cansancio en su mirada, como si dijera: sabía que sería así, pero aún así esperaba que no. El rostro de Homelander palideció al instante. Abrió los labios, con ganas de decir algo. Pero la explicación se le atascó en la garganta, silenciada por la mirada silenciosa de Benjamín. Porque Homelander sabía muy bien que, independientemente de lo que hubiera estado pensando en ese momento, e independientemente de si finalmente se había rendido, había estado a un paso de volver a ser aquel cobarde manipulado por la leche de Madeline. Madeline se levantó del sofá, tirando de su escote arrugado en un intento por recuperar un mínimo de decoro. Señor soldado, creo que esto es un malentendido, cállate la puta boca, vieja zorra. Si te mueres de hambre por un hombre, ve a buscar a un viejo mendigo en la calle, dijo Benjamín. Madeline cerró la boca de golpe. Estaba aterrorizada de que el escudo de Benjamín cayera repentinamente sobre su cabeza. Benjamín no volvió a mirarla. Su mirada permaneció fija en Homelander durante unos segundos angustiosos antes de darse la vuelta y marcharse. El sonido de sus pasos se fue desvaneciendo por el pasillo, cada zancada pisoteando directamente el pecho de Homelander. En la habitación solo se oía el leve zumbido del aire acondicionado y la respiración agitada e irregular de Madeline. Homelander permaneció inmóvil, con las manos colgando a los lados, apretadas en puños. Madeline extendió la mano, con la intención de tocarle el hombro, pero él se apartó para evitarla. Aquella maniobra evasiva fue más limpia y decisiva que ninguna anterior, completamente desprovista de vacilación. Fuera. Ahora mismo, dijo Homelander. Madeline estaba detrás de él, sus labios se movían levemente, pero al final no dijo nada. Se agachó para coger su bolso del sofá y caminó hacia la puerta con sus tacones altos. Al pasar junto a la puerta destrozada, sus pasos se detuvieron una fracción de segundo antes de salir apresuradamente. Cuando Homelander le ordenaba a alguien que se fuera, debía irse sí o sí. Esa era la regla de oro al tratar con Homelander. Quienes no se iban, por lo general, no volvían a irse jamás. Homelander estaba solo en la habitación vacía. Frente a él yacía la plancha metálica de la puerta que su padre había arrancado violentamente de sus bisagras. Una profunda huella de gota estaba marcada en el metal. Dio un paso adelante, se agachó y extendió la mano para tocar la huella. Poco después, Homelander le siguió. Cuando irrumpió en el despacho del director ejecutivo, Benjamín ya estaba allí, sabiendo que Homelander vendría. Homelander se acercó y se detuvo justo frente al escritorio de Benjamín. El borde de su capa se balanceó suavemente tras él antes de quedar inmóvil. Las manos de Homelander colgaban a sus costados, sus hombros ligeramente tensos, sus labios entreabiertos como si quisiera hablar pero no supiera por dónde empezar. Rara vez sentía que su lengua le pesaba mucho, pero en ese momento, la sentía como si estuviera llena de cemento. Benjamín se puso de pie y luego alzó la mano derecha.
Las pupilas de Homelander se contrajeron. Su cuerpo reaccionó un paso por delante de su cerebro. Bajó el cuello involuntariamente y sus hombros se encogieron instintivamente medio centímetro. El superhéroe más poderoso de la Tierra, al ver la mano alzada de su padre, se estremeció por instinto. Estaba esperando el golpe. Como el puñetazo en la azotea o el golpe en el hombro en la sala de conferencias. Y, a decir verdad, estaba acostumbrado. Desde niño, cometer un error significaba ser castigado. Los investigadores del laboratorio lo castigaban por no cooperar con los experimentos, varios técnicos lo castigaban cuando su desempeño no era lo suficientemente bueno, y Boog lo castigaba cuando era desobediente. Así que tenía todo el sentido que su padre también lo castigara, porque había sido una decepción. Pero el puño no cayó. La mano de Benjamín se quedó suspendida en el aire, justo encima de la cabeza agachada de Homelander, antes de retirarse. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Homelander levantó lentamente la cabeza, mirando hacia Benjamín. Su expresión reflejaba pura confusión. Benjamín lo miró, bajando lentamente la mano que tenía suspendida en el aire para apoyarla en la nuca. ¿Creías que iba a pegarte?, preguntó Benjamín. Homelander levantó la vista, entreabrió los labios y su voz se quebró. Creí que estabas decepcionado conmigo. Estoy decepcionado contigo, dijo Benjamín, retirando lentamente la mano. Mírate. Un auténtico cobarde. De verdad que eres una enorme decepción para mí. El rostro de Homelander palideció. Así que, después de todo, ¿era una decepción? Sentía que ser insultado con esas palabras por su padre era peor que recibir unos cuantos golpes. Le dolía mucho más que cualquier paliza. Yo estaba a punto de negarme, sus palabras comenzaron a balbucear incoherencias. Aunque no me hubieras detenido, no lo habría hecho, por la forma en que mirabas a esa vieja puta, parecías dispuesto a babear sobre ella. Homelander abrió la boca. ¿Qué demonios relación tienes con esa vieja bruja?, preguntó Benjamín, bajando la voz. ¿Amigos con derecho a roce? ¿O algún tipo de juego de rol de madre e hijo? Si fuera lo primero, no me enfadaría tanto. Al fin y al cabo, es tu vida privada y no me incumbe. Pero cuando entré, parecía que ustedes dos tenían algo mucho más raro que un simple encuentro sexual. Homelander se quedó allí parado, con el pánico reflejado en su rostro. ¿Te acostaste con ella?, preguntó Benjamín. Homelander dudó un momento y luego asintió. Entonces hazme un favor y deja de mirar a Madeline como si fuera tu mayor, ¿de acuerdo? Solo es una puta ligue. La usas, la tiras a la cama, te subes los pantalones y te vas por la puerta. Homelander asintió de nuevo. Madeline no era madre, ni tampoco anciana. De hecho, era muy probable que fuera una de las ejecutivas de Boog que habían incriminado a Soldier Boy. Además, el corazón de Madeline había estado latiendo con fuerza hace un momento. Sin duda estaba mintiendo, Benjamín lo vio asentir varias veces seguidas, guardar silencio durante unos segundos antes de dar un paso al frente y extender la mano para darle una palmada en el hombro. Acompáñame a tomar algo esta noche. Homelander levantó la vista. Nunca antes había probado el alcohol. No digo que un hombre adulto no pueda beber leche, dijo Benjamín, retirando la mano. Pero espero que la bebas como un hombre, sin importar de qué maldita hembra provenga, no como un bebé indefenso. Vamos, eres el superhéroe más poderoso del planeta. Compórtate como la entidad número 1 del mundo. No solo serás el superhéroe número 1, serás el hombre número 1. Homelander se quedó quieto, reflexionando sobre esas palabras. Como un hombre, no como un niño, la comisura de sus labios se crispó ligeramente. ¿Qué deberíamos beber?, preguntó Homelander. Primero las cervezas, luego los licores fuertes. Benjamín se acercó a la puerta, echándole una mirada hacia atrás. Tú invitas. Esos malditos ejecutivos de Boog todavía no me han pagado. Capítulo 22. Mi hijo es el superhéroe más poderoso de la Tierra. El primer rayo de sol matutino se coló por la rendija de las cortinas mal cerradas, dibujando una fina línea dorada sobre la alfombra. Homelander yacía en su cama. Una manta de cachemir gris lo cubría, con los bordes cuidadosamente metidos hacia adentro. Claro que él no los había metido. Nunca hacía ese tipo de cosas. La puerta del apartamento se cerró suavemente. Unos pasos se desvanecieron por el pasillo. Firmes y pesados. Benjamín se había ido. Homelander abrió los ojos justo en el momento en que se cerró la puerta. No estaba borracho. Su fisiología, mejorada por el compuesto V, metabolizaba el alcohol más de 10 veces más rápido que la de una persona normal.
El efecto de esos pocos vasos de whisky había durado menos de 20 minutos antes de desaparecer por completo. Había estado sobrio todo el tiempo. Había estado sobrio cuando Benjamín le acercó el tercer vaso de whisky en el bar y le dijo: «Bebe más despacio, no te atragantes como un cobarde». Había estado sobrio cuando fingió desmayarse sobre la mesa, y cuando Benjamín le echó un brazo por encima del hombro, medio arrastrándolo, medio cargándolo de vuelta a la Torre Bout. Y hacía apenas unos instantes estaba completamente sobrio. Con los ojos cerrados, Homelander sintió cómo le sacudían una manta y se la colocaban suavemente encima. El movimiento fue torpe y rígido, claramente impropio de manos acostumbradas a hacer tal cosa. Luego, sintió que esa mano se cernía sobre su cabeza durante 2 segundos. Con sus habilidades, pudo sentir claramente una palma cálida suspendida en el aire, que parecía dudar si descender antes de finalmente retirarse. Una vez que la puerta se cerró, Homelander abrió los ojos y miró al techo, subiéndose la manta hasta la barbilla. Respiró hondo. Comer con la familia, beber con su padre. Que lo llevarán a casa en brazos después de emborracharse, que alguien lo arropara. En el mundo de la gente común, estas cosas eran completamente rutinarias desde la infancia. Pero a él le había costado casi 40 años experimentarlas por primera vez. Se dio la vuelta, enterrando el rostro en la manta, una sutil curva se dibujó en sus labios, algo que ni siquiera él mismo había notado. Timbre. Has hecho que Homelander experimente la disciplina de un padre estricto, así como el profundo afecto de un padre amoroso. Aunque se sintió realmente decepcionado al saber que estabas frustrado, tu aliento lo hizo inmensamente feliz. Además, le estás enseñando a convertirse en un verdadero hombre y un buen chico. Recompensa obtenida. Explosión de energía nuclear nivel 3 mejorada a nivel 4. Habilidades actuales. Explosión de energía nuclear nivel 4, puede liberar energía radiactiva de alta intensidad capaz de incinerar cualquier cosa y quemar el compuesto V dentro del cuerpo del objetivo. Superfuerza nivel 6, posee la superfuerza de nivel superior de los superhéroes de élite. Superdefensa nivel 5, invulnerable, inmune a las armas de fuego convencionales y a la mayoría de los ataques de superhéroes. Autocuración nivel 5, actividad celular extremadamente alta, capaz de reparar rápidamente heridas mortales. Resistencia a la radiación nivel 5, completamente inmune a la radiación nuclear y a todos los rayos dañinos. Supervelocidad nivel 1, posee la velocidad de un super estándar. Eterna juventud, la forma física permanece permanentemente en su máximo esplendor. Mierda. Tras marcharse, Benjamín se quedó un poco sin palabras. ¿Dónde estaban su supervelocidad o su supervuelo? ¿Por qué el sistema seguía premiando habilidades que no eran precisamente imprescindibles? Aún así, una explosión de energía nuclear mejorada probablemente reduciría el tiempo de recarga de sus explosiones radiactivas y aumentaría su potencia de fuego. Soldier Boy calculó que estaba a la par con el Homelander de la quinta temporada que había tomado la fórmula Temp VV1, quizás incluso un poco más fuerte. Eso suponiendo que su hijo no usara la supervelocidad y el vuelo para darle 1000 vueltas. 9 AM, Torre Bout. Cuando Benjamín salió del ascensor, divisó a Starlight de pie frente a su oficina, a lo lejos. No llevaba su traje dorado, sino un uniforme de entrenamiento azul oscuro y el pelo recogido en una coleta alta. Lucía tan radiante y llena de energía como un casquillo recién salido del cañón. Con el teléfono en la mano, deslizaba el dedo por la pantalla sin parar, con una emoción que irradiaba su rostro y que no podía disimular. ¿Ganaste la maldita lotería? Benjamín se acercó a la puerta y sacó las llaves. Starlight alzó la vista, con los ojos tan brillantes que parecían linternas. No, señor soldado. Anoche, de camino a mi apartamento, sorprendí a 2 tipos acorralando a una chica en un callejón. La mano de Benjamín se detuvo sobre la cerradura, y él se giró para mirarla. Ah, la trama de la primera temporada. No vas a sonreír dentro de un minuto, estúpida. Les di una paliza. Dijo Starlight rápidamente, como si hubiera estado aguantándose toda la mañana y por fin hubiera encontrado a alguien con quien desahogarse. 2 criminales. Uno intentó huir, así que lo agarré por el cuello, lo tiré hacia atrás y lo estampé contra un contenedor de basura. El otro intentó defenderse, así que lo aplasté. Benjamín abrió la puerta, apoyó su escudo contra el escritorio, se sentó en su silla y la miró. Buen trabajo, Starlight dijo. Aunque parezcas increíblemente ingenua, como una completa idiota no, una imbécil, me alegro por ti en este sentido.
Ignorando las palabrotas, Starlight se quedó junto a la puerta, completamente complácida. Gracias, señor soldado. Es usted una persona realmente buena. Por cierto, te llamo idiota porque el Departamento de Relaciones Públicas te va a causar problemas en un minuto. Pero no les hagas caso. Yo te apoyo, dijo Benjamín. Viste a dos tipos acosando a una mujer, interveniste y les diste una paliza. Eso sí que es heroísmo. En el futuro, cuando te encuentres con algo así, si estás seguro de que es lo correcto, adelante. ¿Entendido? Ignora al Departamento de Relaciones Públicas cuando vengan a causarte problemas. Starlight parpadeó, completamente sorprendida. No lo había considerado. Seguro que no lo harán. Relaciones Públicas, el soldado Boy hizo un gesto con la mano, despidiéndola. Justo en ese momento, Ashley apareció con expresión tensa, haciendo sonar sus tacones mientras se llevaba a Starlight. Siguiendo a Ashley, Starlight observó con cautela la expresión de pánico de la mujer, mientras su mente volvía a las palabras groseras que el soldado Boy acababa de pronunciar. Tras recibir una dura reprimenda de la dirección, Starlight agachó la cabeza y se escabulló de vuelta a la oficina de Benjamín. Yo, no esperaba que terminara así. Por eso mismo dije que este maldito lugar está podrido hasta la médula. Siempre persiguiendo ganancias, siempre montando una maldita actuación. Probablemente ya lo sepan. Esos miserables guiones de Vogue que reparten, llenos de superhéroes luchando contra el crimen, pero esos criminales son solo actores pagados. Sin embargo, cuando ocurre un crimen real donde un superhéroe debería intervenir, Vogue te dice que te quedes de brazos cruzados. Si este lugar no está completamente podrido, no sé qué lo está. Benjamín se quejó, arremetiendo contra Vogue. Señor, creo que tiene razón, dijo Starlight, asintiendo y mirando a Benjamín con un destello en los ojos. Quizás Soldier Boy, Homelander y Queen Maeve eran los únicos superhéroes que quedaban. Ah, y ella misma, por supuesto. Ignoren al maldito Departamento de Relaciones Públicas, ignoren a Vogue y simplemente hagan sus buenas obras. Que se jodan. Benjamín señaló con el dedo a Starlight. Sonrojada, Starlight ignoró la última maldición que le dirigían. Sabía que era solo la frase típica de Soldier Boy, no un insulto literal. Muchas gracias, señor. Al terminar la frase, recordó algo de repente, sacó el teléfono del bolsillo para mirar la hora y añadió rápidamente. Señor, ¿le gustaría almorzar juntos al mediodía? Hay un restaurante italiano abajo. Benjamín arqueó una ceja. Claro. Starlight dio media vuelta y salió de la oficina, con pasos tan ligeros como si caminara sobre muelles. 11:50 am. Homelander salió del ascensor con el pelo impecablemente peinado. Había llegado 10 minutos antes a propósito, con la intención de charlar con su padre sobre lo ocurrido tras la salida a tomar algo el día anterior. Si había dicho algo vergonzoso estando borracho o cómo su padre había conseguido llevarlo de vuelta a casa. Además, estaba el evento programado para esa tarde. Repasando mentalmente estas preguntas, con una sonrisa casual en el rostro, dobló la esquina del pasillo y se dirigió al despacho de Benjamín. La puerta estaba abierta, pero la habitación estaba vacía. Sacando su teléfono, se desplazó distraídamente por la página de redes sociales de Starlight. La última actualización se había publicado hacía 3 minutos y mostraba una foto de un plato de pasta recién servido. La ubicación indicaba que el restaurante italiano estaba justo debajo de la Torre Vogue, y al fondo de la imagen se veía de Benjamín, con un aspecto increíblemente apuesto. Homelander se encogió de hombros y extendió las manos. Bueno, su padre estaba ligando con chicas. No podía oponerse. Homelander llamó a Maeve, pero ella también estaba ocupada. 15 horas, sala de prensa de la Torre Vogue. Reporteros de los principales medios de comunicación nacionales llenaron las 300 butacas. Los equipos de cámara en las filas traseras formaron una densa red de lentes, todas apuntando directamente a las dos figuras en el escenario. Los flashes de las cámaras estallaron como una tormenta eléctrica interminable. Homelander estaba de pie frente al micrófono, ataviado con su característico traje, con la capa perfectamente recta a su espalda. Benjamín se encontraba a medio paso a su izquierda, con el escudo colgado del brazo izquierdo, y su traje verde oscuro reflejaba un brillo tenue bajo el incesante bombardeo de flashes. Hoy tengo un anuncio para el pueblo estadounidense. La voz de Homelander era clara y solemne, con una gravedad poco común en él. Soldier Boy Benjamín, a partir de hoy, es mi padre. Esto no es un guión, no es una estrategia publicitaria de Vogue, ni está orquestado por nadie.
Él es mi padre biológico. En el sentido literal y científico, y lo reconozco con orgullo. La sala quedó en completo silencio durante un segundo. Luego, los flashes estallaron, el ritmo de los obturadores tan rápido que era imposible oír los propios latidos del corazón. Innumerables manos se alzaron al unísono, cada reportero gritando una pregunta. El Departamento de Relaciones Públicas de Vogt había organizado una sesión de preguntas y respuestas especial para ellos. Una reportera de CNN fue la primera en ponerse de pie, apuntando su micrófono hacia Homelander. Señor Homelander, reconocer públicamente una relación paterna hasta ahora desconocida, ¿qué significa esto en su vida? Significa todo, dijo Homelander. Es la primera familia de verdad que he tenido en mi vida. El reportero se dirigió a Benjamín. Señor soldado, ¿tiene algo que quiera compartir? Benjamín lo pensó un momento y luego acercó el micrófono. Hola a todos, soy Soldier Boy, en realidad, a la mierda con eso. Todo el mundo sabe quién soy, ¿por qué me presento? Maldita sea Vogt, Edgar, que os den. Los periodistas intercambiaron miradas inexpresivas. Benjamín parecía algo molesto, pero pronto continuó. En cuanto a lo que quiero decir, mi hijo es el superhéroe más poderoso de la Tierra. De ahora en adelante, le voy a enseñar exactamente cómo ser un verdadero superhéroe y servir al pueblo. Pero antes de que eso suceda, si alguien intenta meterse con mi hijo, hizo una pausa. Tendrán que pasar por encima de mí primero, cabrones. Reporteros de varios medios veteranos bajaron la cabeza para tomar notas frenéticamente. Una joven reportera miró a Soldier Boy, con un rastro de adoración en sus ojos. Homelander miró de reojo a Benjamín, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Capítulo 23. ¿Cola caliente? Demasiado amateur. Señor soldado, aquí tiene su bebida. La entrevista aún continuaba, con los flashes de las cámaras desatándose en una tormenta incesante y crepitante. Un miembro del personal, con una bandeja en la mano, sorteó con cuidado el enredo de cables en el suelo y colocó una bebida sobre la mesa junto a Benjamín. Benjamín estaba siendo acosado por un reportero tras otro. Estos reporteros le hacían demasiadas preguntas, y él ya se estaba irritando visiblemente. Su rostro era tan sombrío como una plancha de hierro. Entonces, tomó la taza con naturalidad. En el instante en que sus dedos tocaron el cristal, su expresión cambió al instante. ¿Caliente? Se llevó la taza a la nariz y la olió. Era dulce, con un aroma cálido a caramelo. Cola. Y estaba caliente. Alguien le había servido una taza de cola caliente. ¿Esto es jodidamente caliente? Benjamín se puso de pie de un salto, y su silla emitió un chirrido agudo y ensordecedor a sus espaldas. Estrelló la taza contra el suelo con violencia. El cristal se hizo añicos al instante, salpicando el líquido tibio de color marrón oscuro por todas partes. Varios reporteros de la primera fila retrocedieron asustados. Los flashes se detuvieron una fracción de segundo antes de reanudarse con una frenética intensidad. Después de todo, otros superhéroes siempre mostraban una fachada educada y refinada, al menos cuando las cámaras grababan. Pero soldado chico, algunos reporteros jóvenes, que no estaban del todo familiarizados con la reputación de Soldier Boy, comenzaron a tomar fotos como auténticos locos. Joder. Demasiado amateur. Quiero hielo. 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 El rostro del empleado se puso blanco como el papel. Retrocediendo repetidamente, estuvo a punto de pisar los cristales rotos del suelo. Lo siento mucho, señor. Lo reemplazaré de inmediato, y tráele también una Coca-Cola helada a mi hijo, exigió Benjamín, señalándolo con el dedo. Homelander estaba sentado con la cabeza bien alta en su silla. Si vuelve a salir caliente, estás acabado. El miembro del personal prácticamente salió corriendo de la habitación. Al ver los cristales rotos en el suelo, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Homelander, aunque no se atrevió a reír a carcajadas. Algunos reporteros se taparon la boca, con los hombros temblando de diversión contenida. El director en el set dejó escapar un lamento por los auriculares, y el Departamento de Relaciones Públicas comenzó de inmediato a redactar frenéticamente un comunicado de disculpa. Más vale que el Departamento de Relaciones Públicas no se disculpe. ¿Acaso la cola caliente es apta para el consumo humano? Tú dirás. Que te jodan. Tras soltar su artículo, Benjamín volvió a sentarse. Se ajustó los guantes del traje como si nada extraordinario hubiera ocurrido, y luego alzó la barbilla hacia la atónita multitud de periodistas que se encontraban abajo. Siguiente pregunta. Rápido, 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 no me hagas perder el tiempo.
Tras concluir la rueda de prensa, Benjamín regresó directamente a la Torre Bout. Las puertas del ascensor se cerraron, aislando el ruido de los periodistas y los cegadores flashes de las cámaras. Apoyado contra la pared de espejos del ascensor, cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. Lidiar con los medios era más agotador que una guerra. Sobre todo aquel patético incidente de la cola caliente. Ni los perros se beberían esa porquería. Homelander no había regresado con él, principalmente porque Translucent llevaba 2 días desaparecido. Quería investigarlo. No es que le importara Translucent de todos modos, era un cretino, pero que un superhéroe adulto desapareciera sin dejar rastro dentro de la Torre Bout, y mucho menos un miembro de los 7, era un incidente que lo incomodaba profundamente. Como Homelander ya había arremetido contra el empleado de archivo que le impedía acceder a sus archivos, su búsqueda en las grabaciones de vigilancia y los canales de inteligencia transcurrió sin mayores dificultades. Nadie se atrevió a interponerse en su camino. A la mañana siguiente, Benjamín salió del ascensor con su primera bebida del día en la mano. Una cola helada. Al doblar la esquina del pasillo, sus pasos se ralentizaron repentinamente. Starlight estaba de pie justo frente al ventanal que iba del suelo al techo al final del pasillo, de espaldas a él. No llevaba el recatado traje que solía usar. En cambio, lucía un atuendo que él jamás había visto. Un escote en V pronunciado que llegaba casi hasta el ombligo, una falda tan corta que apenas cubría la base de sus muslos y toda la espalda al descubierto desde los omóplatos hasta la cintura. Su larga melena rubia estaba peinada en voluminosas ondas que caían sobre sus hombros desnudos. Una de sus manos descansaba sobre el marco de la ventana, y sus hombros temblaban ligeramente. Benjamín se acercó. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca, vio que tenía los ojos completamente inyectados en sangre, el rímel ligeramente corrido por las lágrimas, dejando una tenue raya negra en el párpado inferior. La voz de Benjamín no era fuerte, pero su tono era gélido. La examinó de arriba a abajo, frunciendo el ceño con fuerza. Es Madeline. Dijo que mi traje no era lo suficientemente comercial. Dijo que el público no quiere ver a una heroína tan abrigada. El Departamento de Relaciones Públicas me entregó este nuevo traje y me dijo que si me negaba a usarlo, estaría perjudicando los intereses de Bout y decepcionando a los fans que me apoyan. Tras respirar hondo, su voz se fue apagando progresivamente. Intenté negarme. Pero me dijo que el contrato de Bout estipula claramente que el diseño de los trajes es una decisión estrictamente corporativa, y que no tengo ningún derecho a negarme. También me dijo que, con la desaparición de Deep, D7 tiene poco personal en este momento. Si no colaboro, hay mucha gente dispuesta a ocupar mi lugar. Benjamín no dijo nada. Dejó su refresco helado en el alféizar de la ventana, se dio la vuelta y regresó caminando por el otro extremo del pasillo. 2 becarios que transportaban equipo por el pasillo lo vieron acercarse e inmediatamente se pegaron a la pared para despejarle el paso. Uno de ellos casi deja caer la caja de cartón que llevaba en las manos. La oficina de Ashley estaba justo a la vuelta de la esquina del pasillo. En ese momento, estaba sentada detrás de su escritorio, cotejando borradores de material multimedia en la pantalla de su computadora. Al oír que la puerta se abría de golpe, levantó la vista y se encontró con la mirada inexpresiva de Benjamín, una mirada cargada de tensión capaz de helarle la sangre a cualquiera. El bolígrafo que tenía en la mano se le cayó. Señor soldado, ¿sucede algo? ¿Aprobaste el maldito traje de Starlight? Ashley tragó saliva con dificultad. Fue una orden directa de Madeline. Yo solo la estoy ejecutando, no tengo absolutamente ninguna autoridad para tomar decisiones, eres el director de Relaciones Públicas y no tienes ningún poder de decisión. Entonces, ¿para qué demonios te necesitamos? Pedazo de basura inútil. Benjamín se quedó de pie frente a su escritorio, pronunciando cada palabra con un peso deliberado. Ashley palideció. Porque, en realidad, no había sido su decisión. Benjamín exigió. Te doy 10 minutos. Lleva a Madeline a mi oficina. Ashley asintió frenéticamente. Le temblaban tanto los dedos que necesitó 3 intentos para marcar el número de Madeline. Cuando Madeline llegó, Benjamín la esperaba en su oficina, y también habían llamado a Starlight. Starlight ya se había vuelto a poner su traje original. Aquel atuendo provocativo, propio de una prostituta, había sido arrojado descuidadamente al suelo. Madeline abrió la puerta. Observó el nuevo traje en el suelo y luego a Starlight de pie, segura detrás de Benjamín, con los labios curvados en su habitual sonrisa ensayada. Señor soldado, con respecto al traje de Starlight, ¿puedo explicar que...? Benjamín se dio la vuelta.
Su voz no era fuerte, pero la interrumpió al instante. ¿Cómo es posible que vistas a una superheroína como una maldita prostituta, una stripper? Tiene 20 y tantos años, se abrió camino desde Des Moines hasta Nueva York, superó todas las etapas de selección y venció a cuantos competidores solo para estar aquí. Tiene superpoderes, tiene agallas, joder. Anteanoche le dio una paliza de 2 acosadores con sus propias manos. Y luego le dices que no, que tus habilidades no importan, que tu valentía no importa, que primero tienes que enseñarle las tetas al público. ¿Por qué no vienes a trabajar desnuda? La sonrisa profesional de Madeline se congeló por completo. Este es el resultado de un estudio de mercado. Ventas de productos de superheroínas, no me vengas con esas tonterías de estudios de mercado. Benjamín la fulminó con la mirada. Si eres tan jodidamente capaz, ¿alguna vez has diseñado un traje con escote en V pronunciado para Train? ¿Alguna vez has hecho que Translucent use una tanga frente a la cámara? ¿O has dejado que Homelander rescate gente desnudo para una sesión de fotos? ¿Por qué diablos Starling tiene que vestirse como una maldita prostituta? ¿Porque es mujer? ¿Por qué crees que el cuerpo de una mujer vale más que sus capacidades reales? Que te jodan. Madeline reprimió con fuerza la furia que sentía. Benjamín ladró. Ashley. Ashley, que había estado acurrucada junto a la puerta, prácticamente saltó a la habitación. Aquí. El traje de Starling se mantiene exactamente igual que su diseño original. Se pone lo que le da la gana. Si alguien vuelve a meterse con su cuerpo, le tiro el escritorio desde el piso 56. Sí, señor. Ashley asintió como un pájaro carpintero. Me encargo de ello enseguida, inmediatamente. Madeline quiso decir algo, entreabrió los labios, pero bajo la intensa mirada de Benjamín, terminó por callar. Se dio la vuelta y salió de la oficina con paso firme, el rostro impasible, el taconeo de sus zapatos resonando con el doble de fuerza de lo habitual. Pero Benjamín ni siquiera le dedicó una mirada. Starling estaba en un rincón, observando cómo Soldier Boy expresaba con total contundencia lo que pensaba. Decía que sus habilidades importaban, su valentía importaba, ella misma importaba, no sus pechos ni la publicidad corporativa. Al oír esas palabras, cada una sonaba áspera como papel de lija, pero le quemaban los oídos hasta el punto de sentir ganas de llorar. Sus ojos seguían rojos, pero ya no era por resentimiento. Gracias, señor soldado. Conviértete en un verdadero superhéroe. Si alguien se atreve a amenazarte, ven a buscarme, siempre y cuando lo que hagas sea correcto. Starling asintió. Estaba increíblemente agradecida de que Bout International contara con Soldier Boy. Capítulo 24. Madeline casi muere. Al anochecer, alguien llamó a la puerta del despacho de Benjamín. Levantó la vista. Madeline estaba en la entrada, luciendo un vestido rojo intenso excepcionalmente atrevido, con un escote aún más pronunciado que el del nuevo traje de Starling. Se apoyó en el marco de la puerta, sosteniendo un vaso de whisky, con los labios pintados de un rojo más oscuro de lo habitual. Se había pasado toda la tarde preparándose para esta entrada. A sus ojos, Soldado seguía siendo un hombre, y los hombres siempre tienen debilidades. Sobre todo porque los registros de Bout International indicaban que Soldado parecía preferir a las mujeres maduras, al igual que Homelander. Y ella era muy madura. Además, cuando Soldado la había insultado antes, había usado un vete a la mierda, así que tal vez lo decía en serio. Como Madeline no podía lidiar con él con las tácticas corporativas convencionales, iba a intentar un enfoque diferente para neutralizar a Benjamín, imitando exactamente la forma en que él la había humillado. Buenas noches, señor soldado. Su voz bajó un poco más de lo habitual, alargando las últimas sílabas. Creo que ha habido un pequeño malentendido entre nosotros. ¿Por qué no? Benjamín la miró de reojo y habló sin expresión. Te has equivocado de piso. Madeline se quedó parada en el umbral, apretando con fuerza el vaso de whisky hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Sus labios se movieron ligeramente, con ganas de replicar. Pero Benjamín ya había bajado la cabeza, retomando la mirada en los archivos que tenía en las manos, como si ella no mereciera más que un signo de puntuación mal colocado en la página. Se dio la vuelta y salió con paso firme. Entonces, Madeline se cruzó con Homelander, quien la miraba fijamente con una expresión oscura y sombría. Madeline se quedó paralizada. Madeline, dijo Homelander con un tono gélido. Me das un asco tremendo. De verdad quiero matarte. Puedo explicarlo. Solo iba a buscarte, pero no pude encontrarte, así que, fuera. Aléjate de mí ahora mismo, antes de que cambie de opinión. Muévete.
Homelander bajó la cabeza, reprimiendo con fuerza su creciente furia mientras agitaba la mano. Madeline no tuvo más remedio que huir de inmediato. Cuando Homelander le ordena a alguien que se vaya, se va. Quedarse atrás suele significar la muerte. Era una regla de oro que un gran número de empleados de Bout International habían aprendido a la fuerza. Era de noche. Madeline estaba sentada sola en su oficina, aferrada al vaso de whisky que no había podido entregar. El paisaje nocturno de Nueva York fuera de la ventana era tan brillante como siempre, pero al mirar esas luces, solo las encontraba cegadoras. Homelander se negaba a escucharla. El soldado la había sometido a regaños hasta someterla por completo. Tanto el padre como el hijo la despreciaban. El plan alternativo que había estado preparando meticulosamente toda la tarde había quedado hecho añicos por sus insultos, e incluso Homelander la había pillado con las manos en la masa. El problema principal seguía siendo Soldier Boy, la enorme amenaza de Bout. Este hombre no tenía casi ninguna debilidad. Ya había escrito esta frase en su informe a la junta directiva, pero solo esa noche comprendió realmente su verdadero significado. Quizás la única vulnerabilidad de Soldier Boy era Homelander. Pero Homelander tampoco tenía debilidades ya. Su anterior vulnerabilidad era la falta de afecto, pero la llegada de Soldier Boy lo había solucionado por completo. Ninguno de los dos tenía debilidades gracias al otro. Maldita sea, era perfecto. Tomó un sorbo de whisky, el licor revoloteando en su lengua, increíblemente amargo. Mientras tanto, Benjamín se recostó en su silla de oficina, con los pies apoyados en el borde del escritorio, mientras revisaba la lista más reciente de los 7 en su tableta. Deep había sido despedido, Translucent estaba desaparecido, Atrain se mantenía a raya, Starlight se había puesto un traje nuevo y Maeve le había enviado un mensaje hoy mismo felicitándolo por haber humillado también a Madeline. Homelander, su hijo, había ido a investigar la desaparición de Translucent ese mismo día. También había roto definitivamente toda relación con Madeline. Bout ya estaba perdiendo el control sobre Homelander, sobre sí mismo y sobre los 7. Tomó su refresco helado del escritorio y dio un sorbo. Fuera de la ventana, el cielo nocturno de Nueva York lucía un resplandor ámbar gracias a las innumerables luces de la ciudad, mientras el río Hudson fluía silenciosamente a lo lejos. Recordó la frase que la leyenda había pronunciado en su apartamento ese día. ¿Piensas sentarte a cenar con ellos? ¿Cena? No tardarán en echarlos de la mesa definitivamente. Maldito Bout, Benjamín estaba complacido. Homelander llegó a la puerta y llamó. Benjamín no solo quería salir a tomar algo con Homelander esa noche. En realidad, iban a cenar brochetas a altas horas de la noche. Si bien no había muchas opciones de barbacoa estadounidense, siempre había restaurantes de barbacoa china cerca. Esto no era un pueblo pequeño. Esto era Nueva York, la ciudad más próspera del planeta. A la mañana siguiente. Sala de reuniones tácticas de la Torre Bout. Madeline estaba de pie frente a la pantalla electrónica, recorriendo con el dedo un mapa aéreo en tiempo real. Midtown Manhattan, un edificio comercial de 42 pisos. El helipuerto de la azotea era apenas un pequeño cuadrado gris en la pantalla. Su expresión era más densa de lo habitual, irradiando humillación y una ira contenida. Principalmente, el recuerdo de aquel vestido rojo intenso y la absoluta humillación de estás en el piso equivocado aún la atormentaban, peor aún, Homelander casi la había matado por ello. Pero en ese momento, Madeline no tenía tiempo para procesar sus sentimientos. La situación es la siguiente. Un edificio comercial de 42 pisos. 6 hombres armados han tomado como rehenes a todo un bufete de abogados en el piso 31. Los negociadores de la policía de Nueva York llevan 3 horas tratando con ellos sin ningún progreso, así que este es un incidente en el que nuestros superhéroes pueden ayudar. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a todos los presentes en la larga mesa. Homelander estaba recostado en su silla, con Benjamín sentado justo a su lado. Maeve estaba presente, junto con Atrain, quien tenía programada una carrera esa tarde, y Starlight, vestida con su traje original. La policía ha solicitado refuerzos de los 7. Según el calendario de turnos, esta misión debería recaer en. Madeline deslizó su tableta. Homelander y Maeve. Pero rápidamente continuó. Sin embargo, considerando la rueda de prensa de ayer, Soldier Boy y Homelander comparten una relación paterno-filial. Ayer, el discurso de Soldier Boy superó los 400 millones de visualizaciones en Internet, y su repercusión en las redes sociales sigue creciendo vertiginosamente. Si los desplegamos como dúo padre-hijo para esta misión de campo, el impacto público superará con creces la configuración estándar.
Dirigió su mirada hacia Benjamín, y su habitual sonrisa corporativa volvió a su rostro, aunque era visiblemente forzada. Por supuesto, si el señor Soldier Boy no desea participar en misiones de campo, lo entiendo perfectamente y yo iré. Benjamín recogió su escudo con voz inexpresiva. Madeline arqueó ligeramente una ceja. Todos sus argumentos preparados sobre la imagen pública, la estrategia de Bout y la importancia de presionar para que los superhéroes ingresaran al ejército eran completamente inútiles. ¿Por qué Soldado Chico se mostraba tan cooperativo hoy? Homelander se giró para mirar a Benjamín, y el brillo de sus ojos azules se intensificó ligeramente. ¿De verdad? De todas formas, estar aquí sentado es aburrido. Benjamín se puso de pie, se enganchó el escudo al brazo izquierdo y le lanzó una mirada de reojo a Homelander. Vámonos. No hagas esperar a la policía. Las armas que tienen en sus manos son reales. Esto no es un guión. Además, no me cargues ni me abraces después. No quiero parecer un par de maricas. Homelander se levantó de su silla un instante más rápido de lo habitual. Hacía muchísimo tiempo que no esperaba con ilusión una misión. Madeline observó cómo padre e hijo salían juntos de la sala de reuniones, permaneciendo en silencio por un breve instante. Vaya, Homelander está muy entusiasmado, comentó Maeve. Parece que esta es la primera misión de campo real de Soldier Boy. Para entonces, la avenida Madison estaba cerrada al tráfico en un tramo de 3 manzanas. 3 capas de cinta policial amarilla cubrían el perímetro, y las luces estroboscópicas rojas y azules de los coches patrulla seguían cegando incluso bajo el sol del mediodía, obligando a los transeúntes a entrecerrar los ojos. Al menos 20 coches patrulla estaban aparcados de forma desordenada alrededor de la zona acordonada. Las calles estaban repletas de gente, con los brazos sosteniendo teléfonos inteligentes como una densa maraña. En ese preciso instante, una silueta roja descendió del cielo, su capa describiendo un arco nítido contra el horizonte de Nueva York. El rugido de la multitud estalló al instante. Pero cuando los espectadores divisaron otra silueta de color verde oscuro a su lado, el rugido se transformó en vítores ensordecedores. Homelander aterrizó a salvo dentro del perímetro acordonado por la policía, soltando el brazo de la cintura de Benjamín. Este escudriñó los alrededores. Esta era su primera misión real, principalmente porque no se trataba de una actuación guionizada. Es Soldado Chico, es él de verdad. Lo que dijo ayer en la rueda de prensa, lo vi. Es jodidamente genial. Esa cara, de verdad quiero sentarme en ella, lárgate, como si fueras digno. Los 2 Supermanes más poderosos se han unido. El original y el moderno. Esos pistoleros están acabados. La oleada de vítores de la multitud fue implacable. Algunos transeúntes osados rompieron la primera cinta policial para avanzar, pero los agentes los detuvieron. Las cámaras de los reporteros se desviaron del edificio hacia el padre y el hijo, mientras los directores gritaban frenéticamente por sus auriculares. Un primer plano. Capítulo 25. Una misión de campo juntos. Un policía de mediana edad, con chaleco antibalas, se adelantó rápidamente para recibirlos. Tenía los ojos brillantes, pero su expresión reflejaba el alivio de ver refuerzos, más que el fanatismo típico de un seguidor que se encuentra con superhéroes. Homelander, envuelto en su capa, dio un paso al frente y levantó la mano para darle una palmada en el hombro al agente. No fue una palmada fuerte, pero el hombro del veterano policía no se movió ni un centímetro bajo su mano. El hombre se mantuvo firme. Capitán, la voz de Homelander no era fuerte, pero sí lo suficientemente clara para que los oficiales a su alrededor la oyeran. Ustedes son los verdaderos héroes aquí. Nosotros solo estamos aquí para apoyarlos. Bien, ¿dónde están los pistoleros? El oficial se sintió profundamente halagado, y un destello de emoción cruzó por sus ojos. Después de todo, se trataba de un superhéroe legendario que lo elogiaba como tal. Por Dios. Deja de mirarlo como si estuvieras intentando ligar con él, ¿de acuerdo? Comentó Benjamín secamente desde un lado. Homelander se quedó paralizado por un instante. El agente de policía también fue tomado por sorpresa, pero se recuperó rápidamente y dijo: los hombres armados están en el piso 31. Nuestros hombres ya han bloqueado todas las salidas de la planta baja. Benjamín asintió, girando la cabeza para mirar a Homelander. Llévame arriba. Piso 31. Entendido. Homelander extendió la mano y agarró a Benjamín por la cintura, manteniendo la misma postura que cuando llegaron. Flexionando ligeramente las rodillas, se elevó directamente en el aire. Una violenta ráfaga de viento azotó la calle.
El cabello de algunos reporteros que se habían apiñado demasiado se convirtió instantáneamente en un nido de pájaros, y una gorra de policía mal sujeta salió volando, dando 3 o 4 vueltas en el aire antes de que su dueño saltara para atraparla. La multitud estalló de nuevo en vítores ensordecedores, mientras innumerables teléfonos inteligentes apuntaban simultáneamente al rastro rojo y verde que ascendía verticalmente junto al edificio. Las ventanas del 31º piso quedaron cerradas bajo la mirada de Homelander en el preciso instante en que los dos se acercaron. Benjamín estrelló el borde delantero de su escudo contra el cristal, haciéndolo añicos. Los dos cayeron al pasillo uno tras otro, sus botas militares produciendo un crujido seco al pisar la capa de cristales rotos. Homelander iba a la cabeza, mientras que Benjamín lo seguía ligeramente a un lado, manteniendo su escudo en posición defensiva frente a su pecho. La puerta de la oficina principal estaba completamente abierta. Dentro había 2 hombres armados. Su arsenal no estaba nada mal. El líder fue el primero en girar la cabeza y divisar a las 2 figuras en la puerta que, sin duda, no deberían estar allí. En una fracción de segundo, sus pupilas pasaron de la ira descontrolada al terror puro. Mierda, ni siquiera logró terminar la segunda sílaba. Homelander se había materializado muerto frente a él en un instante. Extendiendo la mano, la sujetó con fuerza por el cañón del rifle del líder, arrugando el metal en la palma como si fuera un trozo de papel. Maldita sea, eso es jodidamente rápido, murmuró Benjamín para sí mismo. Acababa de desbloquear la supervelocidad nivel 1, pero apenas podía seguir la silueta de Homelander. Claro que, la supervelocidad de Homelander probablemente rondaba el nivel 5, prácticamente igualando el ritmo de Atrain. Homelander estaba secretamente encantado, convencido de que la reacción interna de Benjamín era un halago. Empujando con la otra mano el pecho del líder, lo apartó de la mesa de conferencias, haciéndolo caer pesadamente al suelo. El líder tuvo dificultades para incorporarse. Si yo fuera tú, me quedaría en el suelo, a menos que quieras que te pisen la cabeza accidentalmente y te revienten como una sandía, amenazó Benjamín, levantando su pesada bota por encima del hombre. El líder cerró los ojos inmediatamente y fingió estar muerto. Justo después, Benjamín vio cómo Homelander también abatía al segundo pistolero. Otra translocación instantánea. Esa maldita supervelocidad otra vez. Benjamín no pudo evitar preguntarse si Homelander estaba intentando deliberadamente alardear delante de él. Su eficacia para acabar con estos delincuentes de poca monta era francamente ridícula, ambos pistoleros quedaron completamente neutralizados. Aún respiraban, con las extremidades intactas, pero totalmente incapaces de defenderse, acurrucados en el suelo por el intenso dolor. Homelander se puso de pie y miró a Benjamín. Sus ojos azules brillaban con una intensidad increíble. Benjamín le dedicó un único y firme gesto de aprobación. Homelander, captando el gesto, se quedó allí de pie, con un aspecto aún más feliz. Los rehenes están a salvo, los criminales están a salvo. Que venga el equipo SWAT de la policía y se haga cargo, dijo Benjamín, pulsando su comunicador. Cuando los dos salieron por la entrada principal del edificio, los vítores de ambos lados de la calle prácticamente hicieron temblar el techo de Madison Avenue. El policía se apresuró a recibirlos, y Homelander dio un paso al frente para darle otra palmada en el hombro. Héroe, es tu turno de subir al escenario. Entonces Homelander agarró a Benjamín y los lanzó directamente de vuelta al cielo. Esa tarde, en la Torre Boug, la oficina privada de Madeline Stillwell. La tableta que descansaba sobre el escritorio frente a ella reproducía en bucle imágenes del lugar de la misión. La perfecta sinergia entre padre e hijo durante la brecha, la contención altamente eficiente y sin derramamiento de sangre, y los vítores ensordecedores que los recibieron al salir del edificio. Apagó el vídeo, se recostó en la silla y cerró los ojos. Vogt había conseguido todo lo que quería con esta misión, pero cuanto mejor se coordinaran y cuanto más apoyara el público a este dúo de padre e hijo, menos opciones le quedarían a Vogt. Tengo que encontrar la manera de controlar a Homelander, pensó Madeline, pero por más que lo intentaba, no se le ocurría ninguna solución viable en ese momento. A estas alturas, ya era un milagro que Homelander no la hubiera asesinado todavía. Mientras tanto, las imágenes del dúo padre-hijo se reproducían en bucle sin cesar en Internet, y el número de visualizaciones aumentaba implacablemente. Capítulo 26. El acoso a Atrain tras su victoria. Esa tarde, la carrera anual entre Atrain y Shockwave se desarrolló exactamente según lo previsto en el Estadio Metropolitano, patrocinado por Vogt.
La pista ovalada estaba pavimentada con un material compuesto especializado para superdeportivos de alto rendimiento, diseñado para soportar la fricción y las altísimas temperaturas generadas por los cuerpos al romper la barrera del sonido. Las gradas estaban abarrotadas y los vítores del público eran ensordecedores. Benjamín estaba sentado en una sección reservada exclusivamente para los ejecutivos de Vogt. Estaba aburrido a más no poder, así que bajó a echar un vistazo a la zona de prensa. No vio a Hughie por ningún lado. Esto se desviaba ligeramente de la trama original. Un pequeño cambio en la cronología. Claro que, probablemente, Hughie se habría cruzado con Butcher y su equipo. De lo contrario, no habrían secuestrado a Translucent. En cuanto al puesto de firmas, Starling se había vuelto a poner su traje discreto y elegante, así que nadie le hizo comentarios indecentes. Además, Starling aún no conocía a Hughie. Al fin y al cabo, su novia seguía viva. Estos tres detalles, aunque insignificantes, reflejaban cambios evidentes. Sin embargo, cabe destacar que bastantes personas se acercaron a Benjamín pidiéndole autógrafos. Benjamín no rechazaría una petición tan insignificante. Sobre todo los más jóvenes. Al ver a esos chicos impresionables, Benjamín recordaba al instante a Homelander. El disparo de salida se disparó. Atrain se lanzó hacia adelante como una bala azul, con Shockwave pisándole los talones. Enseguida, Atrain cruzó la meta con una ventaja de medio cuerpo. Los números en la enorme pantalla se congelaron. Había ganado. Benjamín miraba fijamente, sin expresión, el tiempo de Atrain en el monitor. La marca era más rápida que su mejor marca personal, un salto cualitativo imposible de lograr solo con el entrenamiento habitual, incluso con la mejora del compuesto V. Se había dopado. No había escuchado ni una sola palabra de lo que había dicho. Tras dispersarse la multitud, cayó la noche. Atrain conducía un deportivo negro, con su hermano sentado en el asiento del copiloto. Los hermanos acababan de doblar la esquina de la salida de empleados del estadio, dirigiéndose a celebrar. La euforía aún se reflejaba en el rostro de Atrain, pero sus dedos tamborileaban insistentemente sobre el volante. No era un ritmo de celebración. Era un temblor ansioso. Sabía perfectamente lo que había hecho. Antes de la carrera, se había inyectado en secreto una fórmula concentrada del compuesto V, una dosis mayor que la anterior, porque la dosis previa ya no era suficiente para superar su estancamiento. Los efectos aún no habían desaparecido del todo. Podía oír los latidos de su corazón dentro de su caja torácica con más fuerza que el motor del coche deportivo. Al instante siguiente, los faros del coche iluminaron una figura que permanecía perfectamente erguida sobre la acera. Traje verde oscuro, escudo de diamante con cabeza de águila, brazos cruzados sobre el pecho. Benjamín estaba parado justo en el centro de la carretera. Su expresión estaba oculta por el resplandor de las luces altas, pero Atrain no necesitaba ver su rostro. Su pie resbaló del acelerador y toda su pierna derecha tembló violentamente. El coche deportivo redujo la velocidad hasta detenerse. Atrain abrió la puerta del coche, se puso de pie y dio un paso atrás. Señor. Su hermano salió del lado del pasajero, con una sonrisa aún dibujada en el rostro. No se había percatado de que su hermano se había retirado a medias. ¿Soldado? El tono de su hermano estaba cargado de emoción. Oye, señor. ¿Viniste tú mismo a felicitar a Atrain? Esto es increíble. Mi hermano le dio una paliza a Shockwave, ¿lo viste? Es tan, trena. La voz de Benjamín interrumpió el torrente de halagos. Ni siquiera miró al hermano. Sus ojos estaban fijos en Atrain como remaches de hierro. Atrain retrocedió un paso más. Maldito cobarde que casi mata a una mujer. Dijo Benjamín, acercándose lentamente, con paso decidido pero irradiando una enorme presión. Parece que no te tomaste en serio mis palabras. Pedazo de basura dopado, que te crees el hombre más rápido del mundo gracias a una hazaña. Ah, espera, en realidad eres el segundo más rápido. Porque sin tus malditas drogas, no eres ni de lejos tan rápido como mi hijo. Se detuvo justo delante de Atrain, a menos de un paso de distancia. El escudo permanecía inmóvil a su izquierda. Basura. La entidad que más desprecio es un cobarde que toma atajos. Al decir esto, Benjamín recordó inexplicablemente al padre de su cuerpo original. En aquel entonces, el anciano había dicho algo casi idéntico. La sonrisa finalmente desapareció del rostro de su hermano. Giró la cabeza bruscamente para fulminar con la mirada a Atrain. Le había advertido. Le había advertido incontables veces que no disparara.
Ahora, Soldier Boy estaba parado justo frente a ellos, y cada palabra que salía de su boca confirmaba sus peores temores. Tú, su hermano entreabrió los labios, queriendo decirle algo a Train, o tal vez encontrar una manera de suplicarle clemencia a Benjamín. Pero Atrain ya retrocedía, con las rodillas temblando y las pupilas moviéndose frenéticamente dentro de sus cuencas oculares. Quería correr. Mientras se pusiera en marcha, nadie podría alcanzarlo. Casi nadie en la Tierra podía igualar su ritmo. Soldier Boy no podía volar, y su velocidad al correr era lentísima. Mientras activara su habilidad, si das un solo paso, te expulsan de los 7 para siempre. Los pies de Atrain se clavaron en el asfalto. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. Entendía los efectos secundarios del compuesto V concentrado mejor que nadie. La taquicardia era solo el síntoma inicial, seguida de arritmia, fibrosis miocárdica y, finalmente, insuficiencia cardíaca total. Y en ese preciso instante, el terror puro estaba intensificando esos efectos secundarios hasta el límite absoluto. Podía sentir cómo su ritmo cardíaco aumentaba cada vez más. Señor, su hermano se interpuso entre Atrain y él, levantando las manos a la altura del pecho con las palmas hacia afuera, con voz completamente sumisa. Me disculpo en nombre de mi hermano. Lo siento de verdad, no volverá a suceder. Se lo garantizo por él. De verdad, quítate de en medio. La mirada de Benjamín finalmente se dirigió al hermano. Antes de que te arranque la maldita cabeza de un puñetazo. No toques a mi hermano. Atrain salió disparado de detrás de su hermano, protegiéndolo. Le temblaban las piernas y le latía el corazón con fuerza, pero aún así dio un paso al frente. Porque era su hermano. Benjamín le dirigió una mirada, no dijo nada y le lanzó un fuerte puñetazo. El puño impactó de lleno en el costado de la cara de Atrain, y la fuerza del golpe lo lanzó de lado. Rebotó una vez contra el pavimento y rodó 2 veces antes de detenerse. Quedó tendido en el suelo, con la boca llena de sangre y varios dientes destrozados. Uno de ellos rodó hasta el zapato de su hermano. Su hermano miró fijamente el diente ensangrentado, con las piernas tan débiles que casi cayó de rodillas. Jesús, Dios, ¿cómo pudiste hacer eso, tú? Es mejor morir a golpes a manos mías que morir agonizantemente de un maldito ataque al corazón, ¿no crees? Al menos morir a manos mías tiene mucho más honor, ladró Benjamín con frialdad. Y a juzgar por tu dosis, estás al límite, Atrain. Un día de estos, te vas a llevar las manos al pecho y vas a morir de una muerte miserable. Aunque logres sobrevivir por algún milagro, serás un inútil lisiado pudriéndote en una cama de hospital. Y Shockwave se convertirá en el hombre más rápido del mundo, ocupará tu lugar en los 7 y disfrutará de cada pizca de gloria que tenías. El mundo entero alabará a Shockwave mientras te escupe en el culo por doparte. Luego, Shockwave traerá a tu novia a tu lado solo para regodearse, y te pateará del colchón. Tendrás que quedarte ahí tumbado con los ojos bien abiertos, viendo a tu mujer y a tu rival juntos en tu maldita cama. Basta. Por favor, señor, se lo ruego, deje de hablar. Atrain se acurrucó en el suelo, agarrándose el pecho, con sangre y lágrimas mezclándose por su rostro. De repente, su corazón comenzó a latir con una frecuencia que jamás había experimentado. Cada latido le provocaba un espasmo agonizante en el pecho. Entonces, sus ojos se pusieron en blanco, su cuerpo sufrió una fuerte convulsión y quedó completamente inmóvil. Su hermano se quedó paralizado, mirando a su hermano desplomado, con los labios temblando y toda su postura balanceándose como si le hubieran arrancado los huesos por completo. Benjamín miró al inconsciente Atrain, y luego alzó la vista hacia su hermano. ¿Qué demonios haces ahí parado? Hazle reanimación cardiopulmonar a tu maldito hermano. Y luego llama a una ambulancia. Su hermano cayó de rodillas al instante, juntando las manos sobre el pecho de Atrain para comenzar las compresiones torácicas. Mientras bombeaba, marcó el número de emergencias con mano temblorosa. Cuando la voz del operador resonó por el altavoz, de repente se dio cuenta de algo. Las palabras que pronunció Soldier Boy, todos esos detalles brutales sobre Shockwave reemplazando a su hermano, la insuficiencia cardíaca, la cama de hospital no fueron simples insultos. Estaba describiendo con precisión el desenlace del dopaje. Le estaba mostrando a su hermano el final absoluto del camino de la manera más violenta posible. Miró a Benjamín. Tal vez había bajado hasta aquí para salvar la vida de Atrain. Capítulo 27. Lo siento, mis pantalones se comieron tu helado. Benjamín acababa de doblar la esquina y estaba a punto de sacar su teléfono para llamar a Homelander. Al alzar la vista, vio a un hombre rubio vestido de civil que se acercaba a poca distancia.
Caminaba con paso ligero y sus labios lucían esa sonrisa característica. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Paseaba por aquí, dijo Homelander, deteniéndose frente a él. Metió las manos en los bolsillos del pantalón e inclinó la cabeza. ¿Qué hay de cenar? Benjamín lo miró. Vamos a comer barbacoa. Ese sitio de la esquina, donde hacen barbacoa a la brasa. Homelander se puso a su lado, caminando ambos uno al lado del otro en la ventosa noche neoyorquina de principios de otoño. Las farolas proyectaban largas sombras tras ellos. Sin la capa y con el escudo en la oficina, los dos hombres corpulentos que caminaban por la calle vestidos de civil parecían un padre y un hijo cualquiera que salían a comer después del trabajo. Nadie los reconoció. O mejor dicho, incluso si alguien los reconoció, no estaba del todo seguro. Al fin y al cabo, simplemente pasaban por allí sin fijarse bien. El dueño del restaurante de barbacoa era un anciano chino de unos 60 años. Al ver a los dos hombres corpulentos apretujados en una cabina estrecha, observó cómo uno pedía una costilla entera de res, mientras que el otro pedía 3 porciones de alitas de pollo a la parrilla y 2 brochetas de pimientos asados. El humo del carbón llegaba desde la cocina trasera, mezclándose con el fragante aroma del comino y la grasa derretida. El dueño golpeó 2 vasos de cerveza helada contra la mesa, la espuma goteando por los lados. De repente, sus pupilas se contrajeron. ¡Mierda! ¿Sois Homelander y Soldier Boy? Benjamín arqueó una ceja. ¿Me puedes dar tus autógrafos? Seguro. Menos mal que el restaurante de barbacoa estaba casi vacío. De lo contrario, si alguien más hubiera oído la exclamación del dueño, una multitud se les habría echado encima al instante. Come. No seas tan educado conmigo. Benjamín tomó una costilla y le dio un mordisco. La grasa le chorreó por la comisura de los labios. Se la limpió con una servilleta con displicencia. En fin, con nuestra fisiología, da igual qué tipo de comida basura comamos. Si nos sube el colesterol, el hígado lo metabolizará. Si crecen células cancerosas, el sistema inmunitario las eliminará al instante. Lo único que importa es ser feliz. Homelander tomó una brocheta de alitas de pollo y le dio un mordisco. La piel crujiente, ligeramente carbonizada por el crujido del carbón, resonó entre sus dientes. Masticó 2 veces y luego se detuvo de repente, mirando fijamente el ala que tenía en la mano. ¿Qué pasa? ¿No sabe bien? No. Homelander se tragó el ala de pollo, bajando la voz un poco. Estaba pensando, si no te hubieran llevado, si hubiera podido tener esto cuando era niño. Benjamín dejó la costilla que tenía en la mano, dio un sorbo a su vaso de cerveza y no dijo nada. No es para tanto. Homelander esbozó una leve sonrisa, como intentando disimular. Solo fue un pensamiento repentino. No es nada, solo curiosidad. En realidad no es para tanto, dijo Benjamín, dejando su vaso de cerveza sobre la mesa, cuya base golpeó contra la superficie de madera. Todavía estamos a tiempo de compensarlo. Iremos a una tienda de manualidades después de cenar. ¿Una tienda de hobbies? Avioncitos. ¿No dijiste la última vez que eso está en el guión que vas a rodar la semana que viene? Homelander dejó el ala de pollo. Tomó su vaso de cerveza, echó la cabeza hacia atrás y dio un gran trago, su nuez de Adán subiendo y bajando 2 veces. Cuando dejó el vaso, la espuma de la cerveza aún se le pegaba a la comisura de los labios, pero sus ojos azules brillaban con una intensidad excepcional en la penumbra. 2 juegos no son suficientes, dijo. Compra 4. Así, por si acaso nos equivocamos al montarlos, tendremos repuestos. Lo tienes todo planeado, ¿verdad? En fin, tú invitas. Esos malditos ejecutivos de Vogue todavía no me han pagado. Mientras terminaban la barbacoa, Homelander se levantó. Voy a pagar la cuenta. Adelante. Te devolveré el dinero cuando me paguen. Los dos salieron del restaurante de barbacoa y se dirigieron por la acera hacia la tienda de manualidades. El viento nocturno neoyorquino traía consigo una brisa fresca y húmeda que soplaba desde el río Hudson, resultando bastante agradable en sus rostros. Alguien tocaba la guitarra frente a un pequeño bar de carretera. Una melodía fragmentada se filtraba por la puerta entreabierta, mezclándose con el tintineo de los vasos. Al otro lado de la calle, una niña con un vestido rosa corría hacia ellos. Tendría unos 5 o 6 años, su cabello rubio recogido en 2 coletas, y sostenía un cono de helado de 2 bolas con 2 bolas de crema precariamente equilibradas sobre la punta del cono de barquillo. Corría a toda velocidad, con una expresión que solo una niña disfrutando de su dulce favorito podría tener. Una niña muy linda. Sí. Mi helado de 2 bolas favorito. Mía. Más despacio.
No te tropieces. Su madre la persiguió, agarrando las bolsas de la compra. La niña no miraba por dónde iba. Los niños de su edad no tenían ni idea de lo que era mirar por la carretera. Con su helado en la mano, dobló la esquina corriendo y se estrelló de frente contra la pierna de Homelander. Splash. Ambas bolas de crema se desprendieron del cono y se esparcieron por completo sobre los pantalones de Homelander. Desde el muslo hasta la rodilla, toda la longitud de sus pantalones quedó manchada con una cascada blanca de crema. El cono de barquillo cayó al suelo, hecho añicos bajo el zapato de la niña. Mia bajó la mirada hacia sus manos vacías, luego alzó la vista hacia el hombre alto y rubio que estaba frente a ella. Las comisuras de sus labios se crisparon 2 veces y estalló en un fuerte gemido. Mi helado, Dios mío, es Homelander. La madre de Mia la alcanzó, con las bolsas de la compra en las manos, casi cayéndole al suelo. Su rostro palideció al instante. Le temblaban los labios. Lo siento muchísimo, señor Homelander. Mi hija es muy pequeña, no tenía mala intención, yo pagaré sus pantalones, yo. Homelander bajó la mirada hacia el charco de crema que le goteaba por los pantalones, inmóvil. Al ver a la niña que lloraba desconsoladamente frente a él, una imagen cruzó por su mente. Una imagen que no existía, pues no la recordaba en absoluto. La escena solo podía ser producto de su imaginación. Un hombre con un traje verde oscuro caminaba delante, seguido de cerca por un niño rubio con un cono de helado, dando pasos cortos, esforzándose al máximo por seguir el ritmo de esas enormes botas. Nunca había caminado detrás de nadie que llevara un cono de helado. Pero en ese momento, esa niña sí podía. Homelander se arrodilló. Acercó la mirada a la de la niña y extendió la mano derecha, secándole suavemente las lágrimas del rostro con el pulgar. «¡Qué chica tan linda!», murmuró Homelander. La niña levantó la vista, con un poco de moco aún colgando de su labio, pero dejó de llorar al darse cuenta de que la persona frente a ella era un superhéroe, el superhéroe más fuerte de todos. Muchos de sus compañeros de clase imitaban a Homelander, haciendo representaciones de vuelos. Lo siento, dijo Homelander, con una sonrisa que desprendía desprendimiento de cualquier entrenamiento en relaciones públicas. Mis pantalones se comieron tu helado sin querer. Toma, ve a comprar otro. Pide uno de 3 bolas. Sacó un billete de $100 de su bolsillo, lo dobló y lo metió en la manita regordeta de la niña. Capítulo 28. El maldito incidente del avión. La niña miró el billete que tenía en la mano y luego alzó la vista hacia el hombre rubio que tenía delante. Las lágrimas aún no se habían secado, pero su boca ya se había abierto en una amplia sonrisa desdentada. Superhéroe. Señor Homelander, gracias. Te quiero. Homelander extendió la mano y le pellizcó la otra mejilla. Está bien, no te tropieces la próxima vez. Si te lo restriegas en los pantalones de este soldado que está a mi lado, te voy a regañar. La boca de Benjamín se crispó. Que te jodan. La niña se dio la vuelta y corrió de vuelta al lado de su madre, agitando el billete de $100 sobre su cabeza mientras gritaba. Mamá. Mamá, el padre y el hijo superhéroes me dieron dinero para comprar un helado de 3 bolas. La madre de Mia se quedó inmóvil, mirando el charco de crema que aún goteaba por los pantalones de Homelander, y luego el billete de $100 que su hija sostenía en la mano. Sus labios se movieron levemente. El señor Homelander, es un superhéroe de verdad, murmuró para sí misma. Mia tiró de la mano de su madre y levantó la vista. Mamá. Quiero comprar una figura de acción de Homelander. Lo compraremos, lo compraremos. Compraremos el más grande. La madre de Mia se arrodilló y sacó un pañuelo de papel de su bolso para limpiarle los mocos y las lágrimas a su hija. Su voz aún conservaba un rastro de su anterior pánico, pero sus labios ya esbozaban una sonrisa. Compremos también uno de soldado niño. ¿Qué te parece un conjunto de padre e hijo? Compraremos el más caro. Gracias, mami. Te quiero. Yo también te quiero, mi buena hija. Madre e hija paseaban de la mano por la esquina, con las trenzas doradas de la niña meciéndose bajo las farolas. Su risa llegaba desde lejos, nítida como campanillas agitadas por la brisa vespertina. Benjamín se quedó a unos pasos de distancia, observándolo todo. Dio un paso al frente y le ofreció un pañuelo a Homelander. ¿Qué demonios quisiste decir con eso? Yo no regañaría a una niña tan pequeña. Te vi regañando a Starlight hace un rato. Homelander tomó el pañuelo y bajó la cabeza para limpiarse la crema de los pantalones un par de veces. Cuanto más se limpiaba, más se manchaba, así que finalmente se dio por vencido. Bien, dijo Benjamín encogiéndose de hombros.
Observó cómo las espaldas de la madre y la hija se alejaban tras la esquina, guardando silencio por un instante. Tiene una sonrisa encantadora. Esa niña. Sí. Antes me molestaba ver llorar a los niños. Homelander arrugó el pañuelo sucio formando una bola y lo tiró a un cubo de basura al borde de la carretera. Eso sí que es crecer, joder. Benjamín se dio la vuelta y se dirigió a grandes zancadas hacia la tienda de maquetas. Vamos. Compra 4 sets. Así tendremos repuestos por si nos equivocamos al montarlo. Homelander los siguió, con un paso aún más ligero que antes. Las farolas proyectaban las sombras de los dos hombres corpulentos sobre la acera nocturna de Nueva York, uno delante del otro, superponiéndose ocasionalmente. Que te jodan, Madeline. Maldita perra, vieja zorra. Joder, joder. Benjamín abrió de una patada la puerta del despacho de Madeline con un estruendo ensordecedor, y el marco de la puerta se estrelló contra la pared. Madeline estaba sentada detrás de su escritorio con una taza de café en la mano, tan sobresaltada por la patada repentina que la mitad del café se derramó sobre la mesa. Ni siquiera tuvo tiempo de limpiarlo. Se puso de pie, y su expresión pasó de la sorpresa a la confusión, y de la confusión a la total perplejidad. Señor soldado, ¿qué significa esto? ¿Todavía tienes el descaro de preguntarme qué quiero decir? Benjamín se acercó a su escritorio, apoyó ambas manos en la superficie e inclinó la cabeza hacia adelante. ¿Por qué demonios no me dijiste que Homelander y Maeve fueron a rescatar un avión secuestrado? Madeline entreabrió los labios. Miró la mancha de café que se extendía por el escritorio, luego volvió a mirar a Benjamín, con la mente acelerada, pero incapaz de calcular qué había hecho mal. Solo hay 3 secuestradores en ese avión. Homelander y Maeve son los 2 superhéroes más fuertes de los 7. ¿Enviarlos a los 2 a encargarse de 3 secuestradores? No veo ningún problema, claro que no. Benjamín golpeó la mesa con la mano. La taza de café saltó y se volcó por completo, derramando el líquido marrón oscuro sobre el escritorio y goteando sobre el dobladillo de la falda de Madeline. Ella ni siquiera se atrevió a limpiarlo. Sabes que son 2 superhéroes. Sabes que son los 2 más fuertes de los 7. ¿Acaso no has pensado que, con la personalidad de mi estúpido hijo, desatar su furia dentro de un avión tan estrecho podría provocar la muerte de todos los pasajeros? Madeline se quedó paralizada. Su expresión pasó de confusión a una mirada completamente inexpresiva. Comenzó a considerar seriamente esa posibilidad y se dio cuenta de que jamás la había contemplado. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Madeline. Se le ocurrió una idea. Si llegaba a ese extremo, solo esperaba que Homelander no dejara ningún rastro. Dame la maldita ubicación ahora mismo. Benjamín se enderezó, golpeando con fuerza los nudillos contra el escritorio 2 veces. La ubicación en tiempo real de ese avión sobre el Atlántico. Ahora. Date prisa. Madeline abrió su tableta con frenesí. La deslizó con el dedo, moviendo la pantalla rápidamente. Un pequeño punto rojo apareció en el mapa, describiendo un arco lentamente. Aquí mismo. Latitud 38 grados norte, longitud 71 grados oeste, altitud 38.000 pies. La posición se actualiza constantemente. Benjamín echó un vistazo a las coordenadas y se dispuso a salir. Al llegar a la puerta, se detuvo y lanzó una mirada hacia atrás por encima del hombro. Llama inmediatamente a Deep. Deep. La voz de Madeline denotaba cierta incertidumbre. Ya no es miembro de los 7 y olvídalo, yo mismo me pondré en contacto con él. Sin mirar atrás, Benjamín dio un portazo y se marchó. En el pasillo, Benjamín sacó su teléfono mientras caminaba y marcó el número de Deep. El teléfono sonó varias veces antes de que contestaran, y la voz cautelosa de Deep se escuchó al otro lado de la línea. Señor. Ya me despidieron. No creo haber hecho nada malo últimamente. Cállate y escúchame, dijo Benjamín en voz baja, hablando rápido. Ven ahora mismo al Atlántico. Coordenadas. 38 norte, 71 oeste. Hay un avión secuestrado. Homelander y Maeve están a bordo. Homelander. Él puede arreglárselas solo, no puede con esto, podría destrozar el maldito avión. Tú espera abajo. Si algo falla en el avión, eres responsable de salvar a la gente. Hay más de 100 vidas en ese vuelo. Si la cosa se pone fea, Homelander puede traer a la gente hasta ti, así no tendrá que cargarlos hasta la costa. ¿Acaso no te encanta el océano? ¿No te encantan los delfines? Desplegar a esos malditos delfines para rescatar gente del Atlántico es lo tuyo. Si lo haces bien, tal vez te deje volver a los 7. Dave guardó silencio al otro lado de la línea durante 2 segundos.
Luego, su voz cambió, adquiriendo una solemnidad que nunca antes había tenido. Entendido, señor soldado. Iré enseguida para asegurarme de que se solucione, siempre y cuando Homelander esté dispuesto a traerlos hasta mí. Benjamín colgó, algo agitado. No tenía ni idea de lo que pasaría cuando llegara. ¿Había Homelander ya inutilizado los controles del avión? ¿Había decidido abandonar a todos? ¿Había optado por ocultar la verdad para no perder popularidad? Justo ayer había dicho. Eso sí que es madurar. Si Homelander le hacía esta jugada hoy, esa supuesta madurez parecería una auténtica farsa. Benjamín envió inmediatamente a DDE un enlace compartido para el seguimiento de coordenadas en tiempo real.